En el podcast del Hub abrimos una ventana a los procesos creativos que nacen en el cruce de disciplinas. Aquí exploramos cómo las ideas se generan, se desarrollan y se transforman en proyectos creativos que impactan nuestra cultura y sociedad. En esta temporada nos enfocaremos en uno de los pilares fundamentales del Hub, el conocimiento. A través de diversas conversaciones mostraremos cómo estas áreas se complementan y enriquecen entre sí, generando nuevas formas de comprender el mundo que nos rodea. En este capítulo nos sumergimos en la visión de Fabián Villalobos, quien es músico, compositor, docente e investigador de Valparaíso, junto a Andrés Rivera, quien es músico e investigador y director de SEMLA, el Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos. Te invitamos a ver y a escuchar esta nueva conversación que registramos el segundo semestre del 2023. ¿Cómo están? Bien, muchas Bien, gracias. con Qué calor. bueno. Hace mucho calor hoy día. Quería preguntarles primero que todo que nos contaran qué están desarrollando el día de hoy. Puede comenzar quien quiera, pueden hacer cachipún también. Pues yo ahora que... Ya, ¿en qué estoy? Bueno, como contaba hace un ratito, estoy terminando un doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, que justamente Andrés también ahora va a entrar. Entra Fabián, o Sí. sea, sale Fabián y entro yo ahora en abril. Claro, también somos colegas en el mismo lugar. Bueno, ahí tú puedes contar, pero claro, trabajamos también en Instituto Arcos, en la carrera de composición musical. Em, en términos como de proyecto, ahora tengo mi proyecto musical, que es como un proyecto de canciones, que tiene por nombre Fabi, em, que es mi nombre. Y eso, ¿sí? Es bastante. Bien, bueno, yo soy Andrés Rivera y mi proyecto más actual es el trabajo de creación de obras interdisciplinarias a partir de sensores de presión hechos de tela, que es un proyecto que llevamos adelante entre el CEMLA, que es el Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos, del cual soy director, y la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica Valparaíso. Entonces, este proyecto consiste básicamente en hacer obras que todos tienen un centro en lo sonoro, pero que interactúan con otras disciplinas como puede ser la escultura, la danza, las visuales y principalmente la electrónica, la programación. eh, y claro, como producir obras a partir de esta nueva tecnología, que en realidad es algo muy sencillo, son sensores hechos de tela que se pueden coser a la ropa, se pueden pegar sobre superficies y básicamente envían datos a un microprocesador y que después los artistas tomamos esos datos y los transformamos en lo que se nos ocurra, sonido, video, luces, whatever. Ese es un proyecto como colectivo que yo estoy liderando y dentro de ese mismo proyecto ahora yo estoy trabajando unos sets en vivo que están como entre medio de la improvisación y la composición, eh, donde trabajo con mi guitarra eléctrica. Y la idea un poco es tocar la guitarra sin tocar la guitarra directamente, sino a partir de sensores de presión, Como el Terenim. una especie como de Theremin, así como en esteroides. Claro. Entonces tengo ese proyecto con la guitarra, que está intervenido también a veces con sensores de movimiento y con algunos otros objetos que intervienen en la guitarra. La idea es como que la guitarra se toca sola. Y tenemos también otro proyecto dentro de eso que es un instrumento que está hecho a partir de dividir un siku, que el siku es como la flauta de pan andina zampoña, que es el nombre español con el que se le conoce, está dividido en tres tubos distintos y cada uno de los intérpretes tiene un tubo y el tubo está lleno de sensores. Entonces la idea, como en ese proyecto también, es replicar como la lógica de arca ira de la cosmovisión andina, en donde hay uno que guía y otro que sigue, el que pregunta y el que responde, tiene que ver con toda esta cosmovisión dual de que yo necesito al otro o a la otra persona para construir el mundo, digamos, día-noche, macho-hembra, la semilla y el arado, etcétera, pero como de a tres. Entonces la idea es que uno va con los sensores procesando el sonido de la persona que tiene al lado y que al lado el que sigue, entonces se arma como una especie de ronda, es como una especie de como de Siku cyborg andino. Andamos muy metidos también como en la onda cyberpunk que ha pegado mucho, como una especie de cyberpunk andino. Entonces eso es como lo que estoy desarrollando ahora, pero en general mi trabajo siempre es guitarra eléctrica, instrumentos latinoamericanos y procesos electrónicos. Eso es lo que siempre rodea mi trabajo. Respecto a lo que estabas mencionando, que es lo que desarrollas, ¿hay algún anhelo en romper con el paradigma binario en esta como trilogía de la que hablas?
Mira, así como directamente que haya sido como una motivación, no. Sino que, así como contando anecdóticamente, esto surge de algo como muy de la contingencia, de que en ese momento éramos tres los que estábamos trabajando y ese instrumento también que tiene tres tubos nos lo regaló un amigo muy querido, Andrés Belfanti, que él es argentino. Él trabaja mucho con programación de software, con Pure Data, con Arduino, con arte electrónico. Y nos regaló hace 10 años esta especie de Toyo, que es como el Siku Grave, el más largo, y tenía tres tubos, el de él. Entonces nos regaló los tubos, después los tubos se separaron, quedaron ahí tirados y los recuperamos como 10 años después para hacer un proyecto en el cual él también toca. Pero no fue como una intención de romper con como con... No diría que el paradigma andino es binario, diría que es dual, porque lo binario y lo dual, si bien Ya, puede ser sonar parecido, no es exactamente lo no es mismo. lo Lo mismo. binario yo creo que surge un poco más de un paradigma occidental, de origen judeo-cristiano, podríamos decir. Pero sí es como de alguna forma llevar ese principio que es de a dos a un tres. Es como la idea así como del cuadrado versus el triángulo o el círculo con un triángulo metido adentro. Pero no es como que hubo una intención así en particular, pero quizás es por eso, como porque no, yo no, al menos particularmente, y no sé qué pensará Fabián, pero a Fabián también le interesa mucho la relación cultura-sociedad, Claro, no suelo considerar los paradigmas de las culturas tradicionales como binarios, binarias, ya. sino más bien como duales, que hay ahí como una sutileza, pero que claro, que puede ser como un poquito distinta. Claro, no es solo una sutileza, creo Es del que lenguaje igual, es como binario, dual, dos, es como pareciera ser claro, lo mismo, claro. parece ser lo mismo. Si quieren pueden adentrarse un poquito en el concepto si lo manejas más. No lo manejo más, pero sí me parece que toda esta mirada como de lo binario versus lo heterogéneo y como esta celebración de lo heterogéneo así increíble, que está bien por un lado, también tiene sus perspicacias en términos como de lo que hablaba el Andrés, como en términos de pensamiento, porque ese pensamiento en general de lo binario versus lo heterogéneo es un pensamiento súper europeo, ¿no? Y que no se fija tanto en esa heterogeneidad, como que espera y celebra esa heterogeneidad, pero no se fija en la heterogeneidad. Simplemente es heterogeneidad, como un nuevo uno, ¿cachai? Como una Mm. nueva... En cambio, como lo dual, para mí, en términos de lo que conozco, porque tampoco conozco tanto, como que ni siquiera no alcanza a tener relación con esta idea de los binarismos, como que va como por otra corriente de pensamiento. Entonces, claro, es fácil Poder caer como... confundirlo. Claro, es súper fácil, pues, porque en el fondo venimos seteados con lo binario, ¿no? Sí, pues, todo el rato. Claro, Sí, yo agregaría eso, es como que interesante, como que esa heterogeneidad es una respuesta a lo binario, pero como que dentro del mismo paradigma. Y en cambio, cuando lo están pensando desde otro lugar, porque es otra cultura, en otro contexto geográfico, en otra época, no se hace necesaria como esa posición, porque esa imposición no existe como en un primer lugar. Es No es como, preconcebida. claro, pues no se piensa desde esa concepción, entonces, claro, pues como que incluso dentro de esa binariedad, por ejemplo, los roles de género, por hablar de ciertas culturas tradicionales, no necesariamente son opresores, como son en el contexto de nuestra cultura. O quizás pueden serlo, pero en todo caso habría que preguntarle a la gente que participa de ese Claro. espacio cultural, entonces sí, interesante. Claro, yo tengo algo cierto acercamiento también, porque de chico hago hartas prácticas vinculadas como a las cosmovisiones que tienen que ver con Japón, como de meditación Perfecto. zen, artes marciales. Y claro, no lo dije en la presentación porque como que no es muy relevante para el tema que nos atañe, pero del año 2014 que yo practico shiatsu, que es una forma tradicional de masaje japonés, que ¿Ya? tiene sus raíces como bien ancladas, por un lado en el taoísmo chino, que el taoísmo es el que rige los principios de la medicina tradicional china, ¿cierto? Que la Sí. gente la conoce comúnmente por la práctica de la acupuntura, que ha permeado harto en Occidente, pero también contiene ciertos elementos del budismo zen. Entonces ahí también la idea de lo dual y todo como que se entiende de otra manera. Y eso es súper interesante y creo que nos setea como en el área común que tenemos con Fabián, que es como el interés de la relación como entre el arte y la cultura. claro. ¿Cachai? Eso es como el tema que nos apasiona. Bueno, yo tampoco lo mencioné, pero claro, yo ahora tengo un proyecto de música popular, pero yo estuve muchos años inmerso en toda
digamos, como tuve una era de, de un apego hacia lo latinoamericano a partir de los grupos en los que participa. Tuve un grupo por muchos años que se llamaba Hayu, que hacíamos fusión latinoamericana. Grande Jayo. Eh, y por otro lado, participé de la Orquesta Andina muchos años, que es una orquesta como formato orquesta, pero con ¿Ya? instrumentos andinos. Y eso Perfecto. era súper interesante en términos como epistemológicos, estéticos, a propósito como del conflicto del concepto de orquesta, que es un concepto súper europeo, con la introducción de instrumentos latinoamericanos, ¿no? Y para mí, claro, el inicio de este campo común que tenemos con el André en términos de investigación fue una cuestión súper tácita, que era, estoy estudiando música Música. clásica, pero estoy tocando con instrumentos andinos. En general, yo toco bajo eléctrico y toco un poco el contrabajo, pero en general me rodeaba mucho de gente que tocaba instrumentos latinoamericanos y que los practicaba un montón y también fueron, digamos, la plataforma más importante para mí como compositor para poder acceder a crear y que esa música que creo fuera interpretada. Entonces ahí aprendí un montón y también presencié las pugnas, como pugnas estéticas, epistemológicas, en torno a cuáles son los instrumentos que tienen más validez en ciertos contextos. Por ejemplo, en un contexto académico, por ejemplo, no sé, el violonchelo, en la música docta es como, oh, el violonchelo es como súper conocido, con una tradición súper larga en términos epistémicos, sobre todo, estéticos, etcétera, versus un charango, no sé, o el mismo toyo que hablaba el Andrés. eh, para mí era súper fuerte ver el desdeño de mis profesores, como un desdeño que no tenía Ajá. ningún sentido, ¿no? No había un sentido, u- era como, no sé cómo explicarlo, como la idea del significante vacío, como esto es así porque sí, y como que finalmente nadie sabía explicarte por qué no es su ¿Por instrumento. qué un violín era más importante que un charango, Con por Claro, charango. ejemplo? claro. Claro. Desde ahí nace como Tu inquietud. mi inquietud y que es una inquietud sobre todo política en términos académicos e institucionales, ¿no? Que es como, ¿por qué no estamos estudiando estos instrumentos que tenemos, que los vemos en la calle, que los vemos en todos lados? Y también súper identitaria, como del sentido del territorio en el que te desarrollas, te desenvuelves. Claro, también es algo complejo lo de la identidad, pero Vamos a Vamos a adentrarnos en ello hacerlo. igual. ¿Y tu inquietud, Andrés, nace de la misma manera? Yo diría que las circunstancias son distintas, pero la ¿Ya? inquietud es más o menos la misma. Yo durante mi formación académica no estuve tanto en contacto con instrumentos americanos, como Fabián es más como de la escuela de la orquesta andina, y Ya. Fabián un poco más joven, también como que esa onda ya se estaba permeando un poco en el Instituto de Música de la Católica, pero sí también fue como egresar y decir justamente por qué cresta estoy componiendo para instrumentos que no tienen nada que ver, primero, con el lugar en el que yo habito, y segundo, que no tienen nada que ver como con mi historia personal biográfica. O sea, yo era primero un guitarrista eléctrico, digamos, ese es como mi instrumento que me acompaña desde la vida. Y segundo, claro, yo crecí acá en Viña del Mar, siempre veía en la feria de artesanía, los viejos tocando siku, crecí escuchando los jaivas, todo ese tipo de cosas, y nada de mi acervo cultural, como en cruce con mi biografía, estaba presente en los contenidos que yo tenía que estudiar, las plantillas instrumentales que tenía que ocupar. Entonces, después de un par de obras que hice en la licenciatura, para cuarteto de cuerdas o para quinteto y cosas así, claro, yo egresé y me pregunté ya, pero a ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y qué tiene que ver esto con el lugar en el que estoy? Y de ahí, esa inquietud me llevó a estudiar un magíster en Argentina, que tiene un magíster con un nombre muy extraño, que se llama Creación Musical. Estamos bien, no es tecnología, estamos bien, estoy también. Y artes tradicionales. ¿Qué chucha es artes tradicionales? Bueno, tenía que ver con justamente ciertas artes que pertenecen, ciertas prácticas que pertenecen a pueblos originarios de América, pero también a otros pueblos de otras partes del mundo no occidental,
que tenía que ver con la construcción de instrumentos como prehispánicos, con un poco con la lutería, con la experimentación con estos instrumentos, con muchas cosas. De hecho, yo el primer contacto, es muy raro, que tuve con el shiatsu fue A través de justamente este en curso. un ramo electivo de ese magíster que era de tiro al arco japonés. Y a mí una vez me preguntó un compositor en Argentina, che, ¿qué hacen tirando al arco? Y yo dije, bueno, s- si me hace esa pregunta es porque en el fondo no hay forma en que yo pueda explicarle qué es lo que tiene que ver el desarrollo de la composición, por ejemplo, y el trabajo como con ciertas tradiciones, con ciertas prácticas meditativas o con ciertas cosas tradicionales así como muy rígidas, como son las cosas de la tradición japonesa también, que tienen una forma en particular y hay un estado mental en el que hay que estar, y etcétera. Entonces, pero bueno, un poco la vuelta de esto era que esa Tirando al arco. inquietud me llevó a buscar este programa de estudios porque tenía una orquesta donde trabajaba con instrumentos indígenas y nuevas tecnologías. Había una materia donde tú elaborabas flautas dobles o carinas mesoamericanas y estudiabas filósofos latinoamericanos y textos antropológicos sobre cosmovisiones originarias de América. Entonces, como ya venía yo con el rollo de chico de las artes marciales, ya me venía haciendo ruido un poco este paradigma eurocéntrico de la composición y me gustaban las músicas tradicionales de acá. Dije, ya, pues, ahí, ahora es cuando, me voy a estudiar para allá, postulé una beca de las de, en ese momento de las becas Chile, y me la gané y me fui a estudiar para allá. Y ahí Perfecto. empieza como mi aventura de colonial. Oye, y en estas artes tradicionales, ¿cuál fue, de qué lugar la que más atención te ha llamado o te llamó? Yo, si tuviera que seleccionar dos cosas, el primero fue justamente la arquería japonesa, ¿Ya? que era parte de un montón de otras prácticas que tenían que ver con la meditación, con lo marcial, con cosas como el shintoísmo japonés, que es como una cosmovisión que es animista y que ahí la podríamos homologar un poquito para la gente que nos escucha. Es como si han visto las películas de Estudio Ghibli, eso ¿Mm? es súper animista. Y tiene Perfecto. mucho que ver como con la cosmovisión de ciertos pueblos originarios de acá, como por ejemplo la mapuche, de que el río tiene como ánima y el bosque tiene ánima y todo está animado y todo está vivo. Entonces eso como que a mí me entró harto y por otro lado el tema de la construcción de instrumentos prehispánicos, pero desde las lógicas tradicionales, que era como trabajar sin regla, trabajar como sin una escala predeterminada de las occidentales, trabajar como con la iconografía también, como con ciertas imágenes y símbolos. En mi caso yo me hice una ocarina gigante, que es como una máscara de Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Sí. A mí de chico siempre me gustaron mucho los dragones, porque también me traía mucho la cuestión marcial. Y un poco para también volver a traer la pregunta, es un poco lo que me lleva a entrar al doctorado que Fabián está estudiando. Como que mi propuesta, mi inquietud es, ¿por qué para estudiar música tenemos que partir desde las reglas, las ideas, las concepciones de la música clásico romántica centroeuropea? O sea, la aplicación de por qué es muy obvia, porque esos señores agarraron barco y vieron acá y saquearon, ¿cierto? Mataron, Robaron, violaron, violaron. hicieron todo. ¿Y por qué no podemos partir de nuestro propio lugar para crear nuestra propia música? O sea, ¿por qué tenemos que partir de un lugar tan lejano para decir cosas que se supone que hablan de nosotros? Es como una vuelta súper larga. No, Mm. pero marginar el eurocentrismo de la lectura musical. También, sí, de hecho ese magíster tenía algo muy particular, que era nada se trabajaba con partitura. Y tenía una explicación, no solo desde como una cosa hippie, sino como, porque mi maestro de composición decía, es que en la partitura no se ve tu gesto, y yo quiero ver tu gesto. Por ende, lo único que podías hacer era componer cosas que tú pudieras tocar o que pudieras hacer mediante medios electrónicos. Porque es cierto, si yo veo en una partitura un glissando del do a un la, eso es como una abstracción, pero cómo suena eso va a depender de la corporalidad de cada persona. Entonces ellos decían que querían trabajar con tu gesto y tu gesto como un rasgo de tu identidad. Entonces eso a mí me parece súper valioso y creo que la manera en que aprendemos composición nos hace darnos vueltas súper largas para después aprender un montón de cosas que tenemos que sacarnos de encima para poder ser nosotros mismos. Y eso obviamente se traslada con lo colonial a todos los ámbitos de la cultura, todo lo que aprendemos en la familia, en la iglesia, que en la Todas las escuela. instituciones. Claro, que en el fondo las instituciones replican el proyecto de progreso de Occidente. Sí. Eso. Yeah. Ahora va a haber una pregunta a los dos. Que para ustedes, ¿cómo se manifiesta la interdisciplina en proyectos o iniciativas fuera de la academia que promueven la creación? La puedo repetir. Sí, repítelo. Para ustedes, ¿cómo se manifiesta la interdisciplina en proyectos o iniciativas fuera de la academia que promuevan la creación o que promueven la creación? Puede empezar cualquiera. Em,
O sea, siempre existen iniciativas que... Pasa que también En esta misma crítica que estaban hablando de sacarlo eurocéntrico. Claro, es que en esa misma línea. Pasa que la cuestión interdisciplinaria en términos académicos es como la creme de la creme hoy en la actualidad. Onda, como por ejemplo, no sé, el organismo que financia, por ejemplo, todas las becas en Chile de doctorado, de magíster, tiene dentro de sus lineamientos la interdisciplina, porque es lo que internacionalmente se está buscando en términos de construcción de conocimiento. Entonces, sí, pues como que es interesante pensar que existen proyectos interdisciplinarios fuera de la academia, pero adentro de la academia es lo que se está, Lo que es la idea. claro, a donde las papas queman es la interdisciplina. Pasa que también que la interdisciplina como concepto, y un poco lo que hablábamos antes con Andrés, está, no sé, hay como una batería de conceptos en torno al cruce, choque entre disciplinas o saberes, que está súper en boga en términos de discusión, justamente porque todas hablan de cosas distintas. Por ejemplo, la interdisciplina, como decía antes el Andrés, tiene que ver como con el cruce, la transdisciplina es como con el quiebre, pero también están los intersaberes. Bueno, hay un montón de crítica dando vuelta en torno a la cuestión interdisciplinaria dentro de la academia. Ahora bien, afuera de la Fuera. academia, siempre hay proyectos que están trabajando eh, el cruce, el choque o la mezcla o lo que sea de disciplinas o más bien como de saberes muchas veces y que son súper interesantes, pero yo creo que la lógica, eh, voy a decirlo así, la lógica de cruce o de choque de lo interdisciplinario fuera de la academia no es una cosa que esté pensada desde lo académico a propósito de lo interdisciplinario, sino que es como algo más, como que nace más orgánicamente a partir del encuentro entre personas que hacen cosas distintas. Me ha tocado ver varias cosas que son súper interdisciplinarias. Pasa también que en esta cuestión de lo interdisciplinario siempre hay alguien que dentro de esos grupos que maneja como algo de data de, por ejemplo, no sé, me acuerdo, hace un tiempo vi una obra de teatro súper interdisciplinaria y una de las chicas era socióloga. Y ella igual hablaba sobre lo de colonial, pero muy... La obra era una obra de teatro, ¿no? Que mezclaba varias cosas. Entonces siempre hay como un bracito como de la academia, por decirlo así, obviamente desde una apertura, que se mete en esos lugares. Ahora bien, los espacios que mezclan disciplinas siempre han existido, o sea, como desde ahí viene la academia a quitar el concepto y a decir como, Eso este te lo quería traemos para preguntar. acá. Como, ¿es posible que hayan espacios no académicos en los que se trabaje la interdisciplina como tal y se Sí, entienda? sí, Ya. yo creo que La sí, academia se apropió. pero la academia siempre va a apropiarse de las cosas nuevas que le pueden servir pues, para mantener un sistema. Y bueno, como y eso tiene sus pros y sus contras, nosotros estamos, o sea, el Andrés va a estudiar, así como yo, un doctorado que se llama en estudios interdisciplinarios, ¿cachai? Y eso es una oportunidad para nosotros, pero también es una apropiación, ¿no? Como que viene de otro lado eso. Viene como de la interacción, yo creo, Del trabajo colaborativo. sí, del trabajo colaborativo. Como yo sé hacer esto y tú sabes hacer esto otro, hagamos algo juntos Claro. y peleemos entre medio. Porque claro, también Sí, pues. pasa que hay muchos conflictos con los cruces. Siempre van a haber conflictos. O sea, creo que es la parte fundamental justamente de la interdisciplina. Voy a contar una anécdota pequeña. Cuando yo entré a este doctorado, hice un trabajo, no sé, había un ramo que era como no sé, como aproximación a la interdisciplina, no sé qué. Y leímos un montón de textos que hablaban como de la interdisciplina, la transdisciplina, el intersaber, la adisciplina, no sé, muchos conceptos distintos. Y la idea era hacer un trabajo, lo que pedía este profesor, hacer un trabajo sobre interdisciplina, lo que fuese, pero en el fondo había que posicionarse. Y lo que yo decía, de lo que yo entendía de la interdisciplina, era justamente que para mí era un espacio de discusión
que era un espacio conflictivo, pero a la vez que brindaba muchas oportunidades en términos del quehacer. Pero que en el fondo era un espacio conflictivo que hay que ir como medio que a pelearlo, ¿no? En términos epistémicos, ¿no? En muchos términos. Y esta persona me puso un 3, un 3-4. Y yo le dije, ¿por Esto me qué? interesa. Y me dijo, y me dijo como haz el trabajo de nuevo, como arréglalo más. Ya, y como que lo hice más contundente y todo, se lo entregué de nuevo y, y me citó a una reunión y me dijo, está bueno el trabajo, pero todavía no te defines, como define qué es como qué es lo que crees tú de la Como que es lo interdisciplina. interdisciplinario ¿Qué es para ti. claro, algo Ok. así. Y yo le decía, es un espacio de discusión, pero nunca me enmarcaba dentro de estos como batería de conceptos, sino que para mí era un espacio conflictivo, pero a la vez de apertura, como una grieta dentro de la academia, por decirlo de alguna forma, y me hizo hacer otro trabajo más. Y le volví a repetir lo mismo. Y al final como que, no sé, me puso un 5-5, suponte. Pasa que yo estaba súper urgido porque tenía una beca y si yo tenía un rojo, me quitaba la Perfecto. beca. Pero en ese ¿Y en sentido, ningún momento de todo el curso tomaste como un lineamiento en torno a tu propia es que definición de interdisciplina? para mí la interdisciplina o cualquier cosa que tenga que ver Sí, lo con... mismo que sale en el Mantuviste, trabajo. Sí, mantuviste la línea. es que lo sigo pensando, porque es un territorio que es actual, Ya, contemporáneo. no solo en términos académicos, es actual, em, pero es un territorio que está en discusión todo el tiempo, todo el tiempo. No hay una definición. O sea, por ejemplo, el Andrés hizo como un acercamiento a la definición, pero en realidad eso está en cuestionamiento constante, porque de verdad es una cuestión muy actual dentro de la academia, muy actual. Sí, eso. Para ti. Sí, yo quizás me acercaría, como tú diste, a como harto marco de alguna forma teórico para entender esto. Me surgían varias reflexiones al respecto y quizás yo me acercaría un poco desde las prácticas que yo observo. Me parece así como ya me voy a situar muy como contextualmente en el mundo del arte y del arte contemporáneo, como que normalmente lo que se está viendo, yo creo que la puerta de la tecnología es algo que ha abierto mucho al trabajo interdisciplinario, porque en manejar bicharraco hay gente que se acerca desde muchos lugares, por ejemplo. Justo esta semana en Concepción se está haciendo un encuentro de una organización, no sé si la ubican, que se llama Toda la Teoría del Universo. ¿Cachai? Y es básicamente gente que viene de sociología, gente que viene de visuales, gente que son músicos, pero Literal, en el toda la fondo gente como del que universo. los une así como el cacharreo de cosas. La programación, la inteligencia artificial, la música con maquinitas, ponerle sensores a las plantas. Entonces, si hay algo como fuera del espacio académico que yo veo que está dándose harto acá, es justamente cómo la tecnología permite un acercamiento al arte desde distintas disciplinas y desde gente que tampoco ha estudiado formalmente arte. Creo que eso es como algo muy potente que está ocurriendo y comparto un poco lo que dice Fabián, es como no son necesariamente, son espacios fuera como de la institucionalidad, pero en el cual siempre habitan gente que tiene algún tipo de involucramiento con lo académico. Y en ese sentido quizás habría que diferenciar como entre lo que es académico y lo que es academicista, quizás como que ahí podríamos entrar en eso. Y algo curioso, como ahí aprovecho de tirar como el palo, que me parece que los músicos nos hemos excluido mucho de estos espacios, porque los músicos solemos tener una formación muy marcadamente disciplinar. Entonces, por ejemplo, que algo que a mí me da rabia aprovechar de decirlo, está lleno de artistas visuales haciendo música con tecnología, que hacemos arte sonoro. Porque arte sonoro es un concepto que viene, ¿cierto? Que evoluciona de ciertas cosas de la performance y cosas ahí. Entonces, como que los artistas visuales nos quitaron el sonido porque son más cool y escriben notas curatoriales de cosas cool, digamos, y hay curadores y hay todo un sistema en los cuales de los músicos no participamos porque tenemos como otra cabeza disciplinar, entonces nos hemos quedado afuera de espacios súper importantes del quehacer del arte contemporáneo,
como por justamente no poder salir de nuestras mismas lógicas de formación musical que todavía son muy heredadas del conservatorio europeo. del siglo Entonces XIX. ahí hay como un trabajo interdisciplinario súper grande que yo siento que los músicos nos estamos perdiendo y hay como ciertas palabras claves, como chistoso, a mí como que un poco lo valoro al mismo tiempo que me da un poco rabia. Si yo como que me presento a mí mismo como artista sonoro, se me abren espacios que no se me abren si yo me presento como músico. ¿Cachai? O si me presento como alguien que trabaja con nuevos medios. Como que nuevos medios es como la nueva palabra clave, si llave que te abre pues. Nuevos The medios, porque keyword. además es una terminología que está reconocida por el Ministerio de las Culturas, que tiene líneas de financiamiento. Entonces, como que en nuevos medios, por ejemplo, ya no importa tanto si eres de visuales, si eres de danza, si eres de performance, si eres de música, lo que importa es que trabajáis con nuevos medios. Y eso, como no sé si alguien lo pensó o no lo pensó en términos de política pública, genera un espacio de trabajo interdisciplinario Es que, justamente, y que está sí. fuera del espacio académico, aunque haya gente que pueda participar o no. Yo creo que esa es como creo que ahí es donde las cosas están pasando hoy en día, en el arte sonoro, en los festivales de música experimental, que es algo distinto a la música contemporánea académica, donde hay gente que tiene formación musical formal y la mayoría de la gente no la tiene, entonces ahí creo que están pasando como cosas. Cuando tú dices que los músicos se restan de estos espacios, ¿te Ujú. refieres netamente a los músicos que han tenido formación académica? ¿O puede ser Eh, músicos que sean autodidactas? También, o sea, sí, es que de alguna forma la preocupación por el arte contemporáneo en el mundo de las artes visuales, por ejemplo, es algo que igual está muy vinculado a la academia. Y en la academia, en el caso de música, es más bien la preocupación por lo que se llama la música contemporánea, ¿cierto? Que es la versión actual como de la música clásica, música de tradición escrita, que se le dice también. Eh, pero, claro, los músicos de la música popular, por ejemplo, en general no les interesan mucho los espacios de experimentación, salvo ciertos géneros musicales. Y ahí pienso, por ejemplo, no sé, pues todo lo que dejó Sonic Youth, por ejemplo, en adelante, que es mucho más experimental que cosas que hacen compositores hoy en día, compositores de música académica. Pero en general, claro, los músicos de formación clásica, los instrumentistas o incluso los compositores que viven como muy apegados a la orquesta, a la partitura, sí se restan absolutamente estos espacios interdisciplinarios porque en el fondo dicho como un buen chileno, hay caleta de weas que a nadie le importan a la hora que estáis poniendo el arte en juego y que solamente le importan a los músicos dentro del espacio de estudio. Que si tu partitura no sé qué, que si te imaginaste no sé qué cuestión, y cuando estáis ahí tocando con otros locos y hay alguien haciendo visuales en vivo y hay una programación con inteligencia artificial, a nadie le importa si estáis tocando un do, si estáis tocando un re, como que la armonía, la estructura, ¿cachai? Entonces Como que siento que ahí falta los prolijidad, dices tú. quizás los músicos piensan que les falta como prolijidad. Sí, sí, sí. Entonces yo siento que los músicos se restan como también porque no manejan ciertos códigos comunes de ese espacio que creo que vienen más del mundo de otras artes que de la música. ¿Cachai? Y esto lo digo como con lo bueno y con lo malo que tiene. En el fondo sería un Como, llamado igual como a las escuelas que enseñan música formalmente, renovar como los códigos, los simbolismos, claro, los por ese símbolos. lío, ¿cachai? Porque nosotros todavía estamos estudiando minuetos del siglo XVIII y el contrapunto del Renacimiento, y que para hacer música, en el caso de que si tú vas a una escuela de música clásica, tienes que pasar por entender todos los periodos de la historia de la música europea, y por ahí la gente de otras disciplinas no tiene ese rollo. Como para partir haciendo cosas, no necesitáis entender como el lugar donde se supuestamente partió todo, porque obviamente antes de la Grecia clásica obviamente había música, ¿cierto? Y en Sí, otras po. partes del mundo. Entonces, sí, pues es como un poco... Y eso también tiene que ver con el eurocentrismo y con el colonialismo, que es súper fuerte en la práctica de la música, quizás más que en otras artes. Sí. ¿Cachai? Como que creo que el músico es aquel artista que más aspira a vivir del pasado y a reproducir del pasado. Yo creo. Te voy a interrumpir un poquito. Creo que, Por favor. que igual es importante puntualizar que dos cosas. Por un lado, que toda esta idea de los nuevos medios, yo no conozco tanto, pero ya nuevos medios, o sea, la política pública va, la academia tiene que ver, o sea, como tiene incidencia dentro de la política pública a propósito de cómo se están pensando las cosas en términos públicos, ¿no? Entonces, eh, obviamente la idea de nuevos medios, que no sabemos qué medios son, pero que pueden Es estar muy ambiguo. mezclados, No sabemos si son nuevos tampoco, pero bueno. claro, no sé qué tan nuevo. O sea, la idea de lo nuevo, finalmente, no creo que sea efectivamente algo nuevo,
sino que como algo mezclado que sea distinto a lo demás. Entonces, en ese sentido, la interdisciplina sigue estando, jugando un rol político, por decirlo de alguna forma, en esos espacios, porque ahora sí hay como cada vez más espacios que miran hacia los nuevos medios, ¿no? Claro, Eso por un lado. Y por otro lado, igual tiene sentido de que la música se quede un poco atrás en términos de disciplina artística versus todos los medios, que en general son casi todos, que tienen que ver con la imagen. Pasa que la imagen es algo que en términos más filosóficos, a propósito también de la ilustración, o sea, la ilustración, el ilustrar, es justamente algo que tiene que ver con los ojos. Por supuesto que va a estar mucho más adelante que algo que se oye. Y esto es una pugna que no solo se da hoy, sino que se da desde antes. La música siempre como que estaba, como que todos los periodos, por ejemplo, no sé, el periodo romántico de la música es después que el periodo romántico del arte pictórico. Y es justamente por la relevancia que tiene la vista en nuestra sociedad versus el oído, o sea, claro, En la como, sociedad capitalista. claro, todo Como es neta, visual, pues, todo es visual. Entonces, eso también hace que todo lo que sea visual se empuje mucho más rápido que algo que... Y se ve en las disciplinas, o sea, nosotros estamos, no solo las escuelas de música docta, todas las escuelas, al menos aquí en Chile, tienen una base docta. Y esa mm, base docta claro. está Las escuelas de anclada, música popular también. sí, Eso es como para aclarar, sí. y está anclada como a lo más incluso del siglo XIX. cuando la difusión de la música es como la tradición oral, incluso en esos casos. Sí, yo diría que sí. Como que es muy difícil sacarse de encima la concepción de la música que surge del paradigma europeo, porque son muchas cosas. Uno podría pensar como, claro, alguien que nos está escuchando piensa, como la partitura, los instrumentos. No, por ejemplo, la idea de autor, por decir algo, la idea de público, la idea de un escenario, la idea misma de la música como arte, son cosas que El por ahí artista. el artista, o sea, no sé, cuando la Machi hace una canción, ¿cierto? Para sanar a un enfermo, habría que preguntarle a la Machi si está haciendo arte o Contemporáneo. si piensa que es artista. ¿Cachai? Hay como sociedades dentro de las cuales la noción de artista, como la entendemos nosotros hoy en día, no existe, o la noción de arte tampoco existe porque el arte forma parte de esta cosa que llamamos vida. ¿Cachai? Entonces hay ciertas nociones más profundas también. Por ejemplo, la UPLA, no es tradicional, pero la UPLA siendo una de las escuelas de más acá que tiene más foco en el folclore, sigue pensando el folclore desde lógicas europeas, que es un poco también el conflicto que habla Fabián también como de la orquesta andina, como que ahí se dan ciertos choques también culturales, como interculturales, multiculturales, de mestizaje, de colonización también, como qué onda estar haciendo folclore, pero con un director, con un compositor, con una partitura y con intérpretes. ¿Cachai? Como al fondo del modelo es el modelo europeo trasladado a una sonoridad americana. Por ahí no sé, habría que discutir si tal cosa existe, digamos. Entonces, claro, como que a veces no son solamente las materialidades, como partitura, instrumentos, sino son cosas como de paradigmas más profundos. Que en el fondo ahí es como... A mí me gusta mucho un filósofo argentino que se llama Rodolfo Kuch, que él trabaja alrededor de un concepto del pensamiento geoculturalmente situado, y él dice una frase que es muy bonita, que es que no es que como americanos, como que nuestra realidad no sea indómita, como que no entendamos nuestra realidad, sino que dice carecemos de las herramientas conceptuales para poder dar cuenta de nuestra propia realidad. ¿Por qué? Porque primero hablamos un lenguaje que no viene de esta tierra, ¿cierto? Que fue creado por gente que no nació en este territorio, por ende ese lenguaje no viene, o ese lenguaje y esa estructura de pensamiento no está pensada para resolver los problemas de la gente que vive en este lugar. Entonces hay como un problema anterior a la elección de medios, si no es como estáis pensando la cuestión. Podéis pensar que es súper reivindicativo poner una escuela para enseñar quena, así, cucharango, pero estáis enseñando con un profesor, con un estudiante, en una clase individual, con una partitura, con evaluaciones, ¿cachai? Con Repartiendo afinación. la estructura de cómo se enseña en el aula de clases, po. Claro, como replicando una estructura de enseñanza occidental y una concepción de la música occidental a otros medios. Es como la música del tigre y el dragón, ¿cierto? Que como que suena como música china, pero en verdad no es música china.
es música europea tocada con instrumentos chinos, pero bajo los criterios canónicos estéticos de Europa. Entonces pasan muchas estas cosas como, y creo que ahí es donde también están estas discusiones súper interesantes, y ahí también es donde uno toma ciertos posicionamientos, ¿cachai? Como de, que es básicamente decir qué es lo que te parece bien y qué es lo que no te parece. ¿Cierto? Nos fuimos un poquito a la interdisciplina, volvimos como lo de colonial, pero creo que tiene que ver, tiene harto que Tiene ver. relación. Yo quería preguntarte, antes mencionaste cómo diferenciar lo académico con lo academicista y saber si tú tienes algún lineamiento entre una u otra. Sí, creo que sí, como que yo tomaba un posicionamiento también respecto de mí mismo, como que yo me considero una persona de intereses bastante académicos, ¿cachai? Ya. Como de un pensamiento académico, que es ese preguntar ya, pero eso quién lo dijo, y eso según qué marco teórico, qué tradición dice esto, qué persona lo dijo, ¿cachai? ¿Cuáles son las fuentes? Un poco de cierta noción epistémica de cómo se construye el conocimiento, pero no me considero a mí mismo una persona academicista, Academicista. que pone el pensamiento académico por encima de otras formas de pensamiento, por ejemplo, por encima de otras maneras de conocer y de interactuar con el mundo. O yo pienso también lo academicista como una idea como de una cosa de mirarse el ombligo y buscar cómo reproducir endogámicamente los mismos métodos y validar siempre mediante las mismas lógicas. Que un poquito ahí, cuando volviendo al tema del doctorado, que Fabián está saliendo y yo estoy entrando, un poco el texto que dice Gustavo Celedón de cómo él siente que la academia tiene como una performatividad que es constatativa en la investigación. Como que básicamente le importa una raja qué objeto y qué fenómeno estás estudiando, siempre y cuando sigáis el método que se supone que es correcto para estudiarlo. Qué terrible, sí. ¿Cachai? Entonces como que podríais hacer un poco, da lo mismo lo que estudiáis, porque lo que te van a revisar es si citaste bien en APA, si ocupaste bien el método, ¿cierto? Entonces, para mí eso es como un poco academicista. Como la idea de la academia como algo que se tiene que reproducir, autorreplicar y autopreservar para permanecer con las mismas lógicas. Pero pienso que el pensamiento académico es algo distinto que tiene que ver más con lo epistémico, con la búsqueda de la fuente, con la investigación sistemática, como la generación sistemática de conocimiento, y eso sí me parece súper bien. Claro. Sí, a mí me pasa que con lo que decía justamente Andrés, pienso que la academia tiene mucho que ver con el pensamiento en general, y el pensamiento es el que dirime y dirige finalmente, por ejemplo, cosas como las políticas públicas de un país. Entonces, creo que es súper importante, o por lo menos como yo me siento en esos espacios, eh, ir a esos espacios y conflictuarlos, como generar como algo distinto a lo que a esta performance que se mantiene en el tiempo en términos metodológicos, y que en el fondo también la música quiere seguir, pero también es como medio raro para la música porque no alcanza a ser, es como una pseudociencia, no alcanza a ser una ciencia, digamos, una ciencia ya sea como social y menos una ciencia exacta. A pesar de esta pretensión así que viene como desde los griegos, de la música y las estrellas, como que es un discurso que se mantiene hasta el día de hoy, pero finalmente sigue replicando las mismas lógicas, ¿no? Mm, y pienso que en ese sentido, al menos la formación que recibí yo veía esa performance como fuertemente, sobre todo Sí. habían cosas muy descarnadas, como por ejemplo, me acuerdo de algunos profes como, no, ese instrumento no, un charango, no, ese instrumento no, feo. Ya, eso es muy descarnado, pero también desde el lado más musicológico, igual era súper como etnomusicologizante todo el pensamiento, en términos como de cómo enfrentar eh, el mundo finalmente, el mundo sonoro en este caso. Sí, eso, no sé, no dije nada. Yo quería preguntarles desde sus prácticas, que deben tener relación con lo que están desarrollando actualmente, o los proyectos que tengan en mente, Ujú. ¿cómo se preparan ustedes romper un poco como con esta reproducción de las prácticas europeas, eurocéntricas, estos patrones que ya están obsoletos? Ya, yo creo que tengo una idea más o menos clara, porque justamente como acabo de postular al doctorado, tuve que mi proyecto de tesis tiene que ver con eso. Entonces tuve que pensar un poco allá, pero ¿cómo pienso yo esta cuestión? Eh, y voy a citar también una anécdota con una amiga, de una amiga que también entró al doctorado ahora, ella es antropóloga, y discutíamos sobre el tema de lo de colonial. Me decía como,
si ella siendo antropóloga me decía, claro, po, es que para mí lo de colonial es como algo súper epistémico, como algo súper del pensamiento, por la naturaleza de su disciplina. Me decía, pero para ti, que eres artista y así cosas, es algo súper práctico. Y eso ha salido en hartas discusiones. Salió una discusión en una vez que estuvimos en una charla en el Instituto de Música, donde decías que hay, para mí la decolonialidad, por ejemplo, en el espacio de la música académica, pasa por tomar decisiones, por cosas muy concretas. ¿Con qué instrumentos voy a trabajar? ¿Voy a seguir trabajando con orquesta europea o voy a trabajar con instrumentos que tengan que ver con mi comunidad y con mi identidad? Ahí primero una decisión que puede parecer algo como súper simple de hacer, como para cualquier, listo, no trabajo más, pero eso implica como ponerse en un margen al toque, así como no poder participar de ciertas convocatorias, de ciertos espacios, de festivales, etcétera. Después también el rol del compositor. Yo una vez le escuché a Corión Aronian, que es un musicólogo uruguayo, decir que él encontraba que los compositores tenían una relación sadomasoquista con los intérpretes. Me pareció súper interesante porque el compositor es un sádico que pone signos en una partitura y que le da las indicaciones a un intérprete que es un masoquista que está dispuesto a hacer todo cosa que este compositor le pide que haga a la perfección. Corinne Aroniano es un tipo así muy, muy, muy radical, digamos, más marxista que cualquier cosa que uno pueda imaginar. Todos son de derecha para él al lado de Corinne Aronian, que en paz descanse, falleció en 2017, me parece. Entonces, por ejemplo, relativizar el rol del compositor para mí es una manera de romper con esa idea eurocéntrica. En vez de pasar de escribir música para que la toquen otras personas, yo prefiero hacer música con otros. Y que esos otras personas con las que trabajo me traigan su mundo también. Y es como encontrar nuestros mundos y nuestras subjetividades y nuestros acervos culturales y ver en todo caso qué sale de eso. Y eso conecta también con la práctica de la música experimental, que como yo entiendo la experimentación, es como entenderlo como un experimento, justamente no tener tantos a priori y ver qué pasa si hacemos ciertas cosas. Tenemos ciertas hipótesis de trabajo, no digo hipótesis en términos científicos, sino como vamos a trabajar, parece, con estas fuentes, con estos objetos, con estas creaciones, y vemos qué pasa cuando nos ponemos en acción. Porque la performance del compositor académico es trabajar sobre un papel, definir él solo ciertas cosas que van a ocurrir y después pasárselo a otros para que produzcan esos sonidos. Entonces ahí la elección de instrumentación es una cosa, la manera como te relacionas con las otras personas al hacer música es otra cuestión también, las temáticas que vas a trabajar también, qué tipo de sonoridades vas a incluir, el trabajo con el paisaje sonoro a mí también siempre me parece súper interesante porque cuando es tu paisaje sonoro local, los sonidos que te acompañan con tu vida, eso algo tienen que ver contigo también. Y ahí también el trabajo interdisciplinario me parece que dentro del campo de la música también rompe, no solo, claro, quizás este concepto que dices tú como de intersaberes, de juntarse con otras cosas que va a pensar, con otras personas que van a pensar la situación desde lugares súper distintos a los cuales lo vas a pensar tú. De alguna forma, para mí, la práctica de decolonizar la música es un poquito la misma que decolonizar la vida. Tiene mucho que ver con la micropolítica, ¿cierto? Como con esta idea también de, ahora que pasó todo esto con la nueva constitución, hay gente que dice que todo esto no sirvió para nada y esa estatua de mierda del Ouroboros que pusieron en Santiago, en la Plaza de la Dignidad, me parece una estupidez, porque pienso que haber pasado por un proceso de casi 4 años en donde nos peleamos con familia, con amigos, donde discutimos de política todo el tiempo, donde decimos, por primera vez quizás el ejercicio de tratar de ponernos de acuerdo en una cuestión y fallamos porque no nos pudimos poner de acuerdo, me parece que eso ya inicia una rueda que no se puede parar, po. Entonces, en ese mismo sentido, también esperar que la política pública, que podríamos homologarla como a la academia o la esfera de la política como con sus Lo representantes, institucional. lo institucional, resuelva cosas que pueden pasar por el lado, ya están ocurriendo por el lado de la micropolítica, que tiene que ver con otra manera de hacer las cosas, otra manera de relacionarnos con las otras personas y otras subjetividades, como el respeto de cierta diversidad de subjetividades que hay, que es justamente lo que el pensamiento colonial aplastó. Pues en el fondo el pensamiento colonial es un pensamiento del uno, es llevar mi cultura hacia el otro lugar e imponerla, ya sea en la sexualidad, en el género, en la música, en el arte, en la economía, en la agricultura, en la idea de civilización, ¿cierto? Es Entonces, concebir desde otra forma la otredad. sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso y sí, abrirse como a la otredad. Y la experimentación también tiene que ver un poco eso cuando trabajas con otra persona, rompe un poco este paradigma eurocéntrico que es como
con todo el respeto que a mí me encanta, como que en el fondo encarna la figura de Beethoven, como la idea del compositor genio que tiene todo súper claro y que se Súper pudo haber quedado masculino. ciego, o sea, se puede haber quedado sordo incluso, pero igual él sabía en su mente todo lo que iba a pasar y lo escribía y le exigía a los intérpretes, ¿cachai? Que creo que Beethoven hizo una música maravillosa, pero no teníamos por qué seguir replicando eso en el siglo XXI en Chile o en América Latina. Entonces eso, como que me quedo con esa conversación con mi amiga, como que es algo epistémico, sí, sí, y ahí los tratamos en el espacio de la academia, ¿cierto? Con el pensamiento. Claro. Pero también son cosas súper prácticas, Y política. son políticas, ¿cachai? También tiene que ver como con el tema, como todos los discursos de género, el feminismo, como que hay gente que hace el acto para la tele, de hablar en lenguaje inclusivo para la tele y de incluir ciertas, decir ciertas cosas para la tele. Ya, pero ¿qué pasa con tus prácticas en tu espacio íntimo? Y como que yo con el tiempo me he inclinado mucho más a creer en esos pequeños gestos que veo de las personas de cualquier tipo de ideología, que en la discursividad que se para por fuera, porque la discursividad nuevamente nos pone en esa trampa del lenguaje y de la cosa cartesiana, ¿cachai? Y la cosa binaria también, y si esto es bueno, si esto es malo, si esto es así, no puede ser de esta forma. Y a mí me gusta mucho esta postura de Rodolfo Kuch, también este filósofo, que te invita un poco como a salirte de esa lógica, ¿cachai? Como de ver lo que está debajo de lo que se dice. ¿Cachai? Lo que está como un sustrato, él habla como un sustrato de lo indígena en lo latinoamericano y que en el fondo, como esta sociedad de apariencia occidental, lo digo mirando como los edificios, ¿cierto? Pensando que es como él habla como de un fruto barroco. Dice que América es como un árbol que tiene sus raíces en la tierra, pero da frutos barrocos para afuera, porque son frutos como de pura apariencia porque es la manera que hemos tenido como de sobrevivir frente a esta imposición de esta estructura que nos cayó encima, pero como que debajo del fruto barroco y en la Están las raíz raíces. hay otra cosa, pero no es como el indigenismo, ¿cachai? Como que las raíces No, no po. es ponerse un poncho y ponerse a tocar charango, sino como revisar un poquito cómo estamos en el mundo, cómo estamos siendo y cuáles son las cosas como un poco que realmente nos hace sentido. Él habla un poquito ¿Podría de... ser una búsqueda identitaria? Sí, pero es más, sí, pero más como de tratar de ir al pasado a impostarse una identidad que nunca tuvimos, porque, La pucha, actual, a la pues. gente, los hippies que me escuchan, lamentablemente nunca fuiste indio, nunca viviste en una comunidad, o sea, eso ya, ese tren ya partió, ¿cachai? En los Naciste, 80. claro, naciste en una ciudad, ¿cierto? Bla, 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 fuiste al colegio, fuiste a la universidad, pero hay algo en este como mestizaje, en esta hibridez que tenemos que es muy identitaria y sobreviven para Kuch como ciertas vestigios de esas maneras de estar en el mundo que no son las maneras occidentales. Él dice, por eso el proyecto Progreso en América siempre falla. Como que nosotros lo saboteamos porque en el fondo no nos interesa tanto. Y, dice, y eso incluso lleva a fallar a ciertas cosas como el marxismo, ¿cachai? Porque el marxismo igual parte de una cosa, ¿cierto? De un materialismo dialéctico, de una noción de una clase Hegeliano. trabajadora. Por ejemplo, el indígena no es clase trabajadora. Si tú ibas ahí hace, no sé, 60 años a decirle al indígena que él era proletario, es súper raro. Es lo mismo que estamos hablando como del binarismo y la dualidad. ¿Cómo que soy proletario si yo llevo, no sé, 3000 años trabajando en la tierra de la misma manera? ¿Cachai? Claro. Entonces también tiene que ver con eso de, claro, revisar en las prácticas desde dónde estamos pensando realmente lo que estamos haciendo. Y esa dice Kuch que es como la trampa engañosa, como que caemos en esta trampa, como que es un campo minado, ¿cachai? Porque dais un paso y como que el lenguaje que tenéis, la superestructura social te vuelve a meter, y siempre te vuelve a meter. Entonces es como de cachar, claro, sí, 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 no me fui como en la ola. Pero sí, como de ver como que siempre estamos tomados por esto. Entonces no es tanto el discurso, no es la bandera mapuche que yo cuelgo en mi ventana, ¿cachai? Es como algo que Es está por encontrar esa detrás dualidad de que eso. mencionaba anteriormente, como Sí. de... Y Kuch habla mucho como de abrazar esta cuestión del mestizaje, ¿eh? Como de que estamos en permanente tensión entre dos polos que como que no juntan, no pegan ni juntan. Como un poco como Pero uno ahí ve, estamos. claro, como uno ve también en las celebraciones andinas, como que hay mucho sonido y hay mucho copete, ¿cachai? Pero es la virgencita. Como Y el niño del Jesús de las Palmas, por ejemplo. claro, como lo de los Esa bailes onda. chines, por ejemplo, que tiene una iconografía como visual súper católica, pero una sonoridad que los etnomusicólogos Sí, concuerdan pues. que es como lo más parecido que puede haber sido la música antes de la llegada de los españoles, y esas dos cosas están al mismo tiempo en tensión. ¿Cachai? Entonces ahí no existe como la síntesis, la tesis, la antítesis y la síntesis, dice Kuch, sino que hay como una fricción permanente de polos, como que somos esto y esto al mismo tiempo, y esto se hace así como y se está friccionando todo el rato, y para él ahí está la identidad de la América mestiza.
Claro. ¿cachai? En como no definirse porque en el fondo creerse europeo de alguna forma es lo mismo que creerse indio. Ya. ¿Cachai? También es como la búsqueda de la impostación de una identidad que nunca tuve, que me la estoy como inventando y no reconozco la que ya estoy habitando, ¿cierto? Como de lo cotidiano y eso a mí me parece como interesante. Claro, entonces quizás cuando yo partí en este rollo estaba más abanderado que no, que voy a comprar un solo con instrumento americano y la cuestión y como... Y después dije como que parece que un poco da lo mismo, po. Como que no importa tanto el medio que ocupáis, sino es el cómo lo estás ocupando, como más el fenómeno que el objeto. Como más que tratar de lograr algo, es como limpiarse de ciertas cosas y ver qué ocurre y cierto como promover ciertas situaciones para que quien tú eres más realmente pueda emerger. Y volviendo al inicio de la pregunta, eso es lo que yo siento que la formación académica musical no te permite, porque te obliga a cargarte de una mochila muy pesada de manera de hacer las cosas, sin preguntarte primero quién eres tú, de dónde vienes, cuáles son tus sonidos. Entonces yo pienso que la música debiera partir de ese lugar. Que tal vez otras artes puedan permitirlo en el Sí, trabajo del proceso de creación. sí, creo que hay otras artes que claro, están volviendo al tema que dice Fabián, que la música siempre va más atrás, que no solo lo permiten más, sino que lo buscan y se espera que el artista se exprese desde esos lugares. Mm. Después de esta... ¿Puedo repetir la magna- pregunta? Perdón. Mira, lo que yo puedo agregar, a propósito me acordé de una cosa. Hay un escritor boliviano, creo que habla, no me acuerdo quién es, pero habla de un concepto que a mí me llamó mucho la atención, que era el sujeto heterogéneo no dialéctico, que era básicamente una persona, por ejemplo, como él lo explicaba a partir como de la migración indígena a la ciudad en busca de trabajo. Cuando hablamos como de justamente lo que tú decías, po, un indígena que se convierte en proletario. Ahí hay como dos mundos, dos sujetos distintos que tienen dos dimensiones distintas, pero que esas dimensiones no dialogan, no dialogan. Claro. Son simplemente distintas. Y eso siempre va a producir una fricción. En estos términos no se mezcla, pero sí están presentes las dos. Y eso siempre va a generar una fricción. Y justamente esa fricción para mí es la más importante. Como que creo que el evidenciar que existe un conflicto al momento de pensarnos y repensarnos o reconocernos, es como la cuestión más importante para mí en todos los términos. Porque claro, cuando uno va a buscar eso, que no sé, por ejemplo, cuando hablamos de identidad, cuando vas a buscar eso es como que soy esto, pero también soy esto otro que es completamente distinto y como que choca así directamente con partes de lo que soy. Claro. Y Por Choque eso yo de decía ese trenes. ejemplo, ¿cómo vaya a sacar a pasear al Cristo mientras te estáis copeteando? ¿Cachai? lo Es como encuentro que estáis genial. rompiendo con cualquier concepto de sacralidad católica y es como esa idea como de un águila, como cuando la amarran en los Andes, que amarran un águila como a no me acuerdo a qué mamífero así cuadrúpedo, y es como que lo pegan así con una cinta, como dos weas que no pegan ni juntan, Claro. pero que Pero al a la mismo vez, tiempo son las dos al mismo tiempo. claro. Claro, y como que en eso yo pienso que hay potencia en eso. Pero también hay dolor. O sea, O sea, sí, po, Sí, po. el en el dolor fondo, es potencia. sí, creo que es difícil justamente por eso ir en búsqueda de ese tipo de cosas. Como, no sé si llamarlo como en búsqueda de la identidad, yo creo que es más bien, eh, es como la construcción de lo que queremos ser, quizá, o algo así. Porque, ¿Queremos serlo o es o simplemente...? sea, en el fondo hay una búsqueda porque en el fondo estamos buscando Sí, querer ser algo, ¿no? Porque, claro, creo que, volviendo un poco atrás, cuando hablamos de lo binario o lo no binario o la heterogeneidad, la gente anda en búsqueda de ese tipo de cosas. Pero de repente te encontráis con cosas que son súper contradictorias, como por ejemplo, no sé, bueno, hay miles de ejemplos. Y creo que eso es un proceso súper importante, pero también no es tan fácil porque requiere como muchas ganas, porque justamente son procesos dolorosos donde te das cuenta de que hay cosas que son muy contradictorias, que son parte de ti. Creo que esto tiene muchos ribetes, así como en términos psicoanalíticos, Sí, en sí. términos... Es Interdisciplinarios. justamente interdisciplinario. Sí, po, y pasa que todo el pensamiento como de la segunda mitad del siglo XX en adelante va como en torno a la interdisciplina todo el tiempo. Po. Como, o sea, grandes pensadores como Foucault
Foucault como reconocido por ser interdisciplinario desde ya, ¿cachai? Como desde siempre. Entonces, ahora bien, eso creo que es doloroso, como encontrarte con la nada o encontrarte con cosas que son como que esto y esto otro, como que no pega, creo que es difícil. Por eso también pasa que la gente sigue siendo como es, y se genera esta no dialéctica entre soy esto y soy esto otro, pero esto no conversa, porque la conversa es muy dolorosa, ¿no? Mm, sí, es interesante eso igual, sí. Yo creo que uno puede tender como a hacerle el quite a ciertas ¿Y en la cosas. Sí, música está po. el diálogo? ¿En la creación musical ustedes creen que existe ese diálogo o también es No opuesto? siempre, es que es doloroso, po. Sí, yo creo que en el espacio académico no existe y por lo mismo, po, porque es como, porque en algún momento te tenés que preguntar por qué chucha estoy haciendo esto. ¿Qué hago analizando 4 años sonatas de Beethoven? ¿Cachai? Esa pregunta es difícil hacérsela como porque implicaría, y esto es algo que como que yo pienso de esta filosofía de Rodolfo Kuch, que él, en el fondo lo que plantea Kuch es que no es que las cuestiones que hacemos estén mal, sino que el lugar muy basal desde donde estamos planteando las cuestiones está malo, está mal pensado, está mal parido, porque pensamos como con paradigmas que no son nuestros. Entonces el loco no te pega en las canillas, te pega en los dedos en las patas. ¿Cachai? Entonces hacerse eso como decir como chucha, ya, soy un compositor, soy un músico en América Latina, Chile, Valparaíso, hago solo música para orquesta, para instrumentos europeos, pero le pongo por ahí a mi obra, no sé, a Ye Cantún, ¿cachai? Como, ¿qué pasa con eso? ¿Cachai? ¿Qué pasa con eso? Y porque también, como cosas que pasan con cosas que tienen que ver con política, con cosas que tienen que ver con el género y con un montón de cosas, el costo de salirse es alto igual, ¿cachai? Voy a decir una anécdota que lo puede ejemplificar muy bien. Yo una vez postulé una obra por el Festival de la Católica, una obra para guitarra eléctrica que yo había hecho en este magíster que tenía estas ondas de coloniales con tecnología, y no me querían pagar a ver, porque no se le pagaba a los compositores, sino solo se le pagaba a A los los intérpretes. intérpretes. Pero la obra era de guitarra, la había compuesto yo y la tocaba yo. Y ahí pasó como algo bien como particular, pues finalmente yo huevié, me pagaron igual, que yo estoy en el escenario tocando mi obra, soy intérprete, pero ¿a qué voy con esa anécdota? ¿Cachai? Como el hecho de, por ejemplo, de yo ya no escribir partituras para que se lo toquen otra persona, me margina de ciertos espacios de la música académica. ¿Cachai? Como que hay gente que no me llama o no me considera en esos espacios porque mi performatividad ya se alejó de la performatividad de un compositor. Entonces eso, por ejemplo, que es muy, muy manodino, digamos, tiene un costo igual de marginarte de ciertos espacios, ¿cachai? Y Fabián lo sabe muy bien también, estos discursos de coloniales dentro de la academia te ponen en un lugar marginal porque lo que uno dice es un poco incómodo igual, po. O Onda, si sea, tú has le duele a dedicado la toda tu gente. vida a enseñarle a la gente análisis de la música del Renacimiento y llega un Gil como yo, como el Fabián, a decir esta weá, en el fondo podría ser, no es la intención, pero es como que te estuvieran diciendo, es que todo lo que he Está hecho planteado, toda tu está vida mal. está malo, ¿cachai? No es mi intención en ninguno de los casos, ¿cachai? Como, si no, pero sí, po, Pero es es como, cuestionarse igual el status quo. es Pero la cuestionar, vanguardia siempre tiene ese costo, sí, po. y también tiene que ver como con reconocer si ese status quo por ahí te acomoda, porque yo podría entender que uno no quiera cuestionar cosas que sí le acomodan y que sí lo hacen feliz, ¿cachai? Claro. Porque Claro. también yo pienso como con el tiempo, ahora que estoy más viejo y me pongo cada vez menos radical, o sea, me pongo cada vez más radical en mi idea, pero menos radical en mi En tu interacción práctica, con las claro. personas. ¿Ya? Yo entiendo que por ahí el rollo de lo de colonial, por ejemplo, no le haga sentido personal y no lo quieran ni siquiera pensar. ¿Cachai? Como porque no les interesa, porque no los convoca, po. Así Porque como hay. pierden privilegio. Sí, pero también ser como esa lectura, que yo creo que sí, pero también hay un montón de causas y de cosas y de pensamientos de reivindicación en este universo que ya van como en 500.000, que a mí por ahí ni me interesan, po, porque no Claro. me tocan, no tienen que Sí. ver con mi vida, no tienen que ver con quién soy. Entonces, como que creo que. Claro que finalmente lo que hablamos siempre con el Andrés respecto como de esto de lo descolonial, etcétera, finalmente, claro, es algo que atraviesa lo epistemológico, lo estético, varias dimensiones, pero finalmente es una postura política, como... Sí, como que más que algo epistémico es una postura política. Y lo conversamos justamente por este tema del doctorado, ¿cachai? Como que en el fondo los artistas no nos paramos desde lugares de verdad, ¿cachai? O desde hipótesis como con pretensiones de ciencia, como lo podría ser un antropólogo y un sociólogo. En el fondo, todo este pescado que yo estoy diciendo tiene que ver con cosas que yo creo,
para poder hacer la música que hago. Y eso también viene como del marco teórico que yo manejo, que viene de una disciplina llamada la heurística musical, que es como un lugar intermedio entre la teoría y la praxis, mezcla cosas de musicología con filosofía y con composición. Entonces la heurística, que es un concepto que se ocupa en otras disciplinas, se ocupa en informática, se ocupa en un montón de otras cosas, se entiende la heurística de repente como una resolución multienfoque de problemas. La heurística musical diría como en el fondo todo este discurso que nosotros estamos teniendo es una ficción. Es una ficción heurística. ¿Por qué una ficción heurística? Porque es una ficción que me sirve, en todo caso, para crear y poder producir ciertos resultados en el mundo. Pero en todo caso es como un modelo, un marco teórico, un marco conceptual que es ficticio. Y lo que dice Mandolini, que es mi profesor, que es el creador de la heurística musical, dice en el fondo, todo artista siempre ha hablado desde ficciones heurísticas. Cuando llega John Cage y dice, no, es que la música, el silencio y el ruido del mundo es parte de... Cosas Esa que weá no es inventa. verdad. Eso no es verdad, pero tampoco es mentira. Es un cuento que él se tiene que contar para generar la revolución musical que genera, po. Entonces, cuando nosotros decimos, es que la música tiene que ser de tal forma, es que el arte, es que la verdadera política es tal cosa, son todo al final puras ficciones que nos Claro. permiten como sostener nuestra acción en el mundo y viene como, yo siempre saco a colación esta frase que es como muy hippie, muy cliché, pero muy cierta, que para crear hay que creer. Es Qué como en el hippie. fondo el discurso del artista. Manifiéstalo. Claro, manifiesta lo que piensa y lo que piensa permite que lo que crea, como poder hacer lo que yo hago. Onda, si yo no me cuestiono la hegemonía de la orquesta, el instrumento europeo, de la teoría clásica romántica, de todos los compositores, ciertos viejos, blancos, hetero, bla, que se estudian en la cuestión, no podría hacer la música que hago. Necesito de mi discurso para hacer lo que hago. Como una poema de Pablo de Roca que dice como que la ideología es congruente y por eso también la anatomía, o al revés. Claro, Eso aparece en sí, una pues canción de como que Lobo si no te, Chula. si no te lo pensáis desde ese lugar, no vais a hacer esas cuestiones. Igual lo interesante, y creo, como a propósito de lo que estáis diciendo, es también que la posibilidad de contrarrestar pensamientos que no te son cómodos es básicamente porque tenemos la posibilidad de imaginar cosas distintas. Claro. Eh, De generar un imaginario diferente y desde ese sí, imaginario poner en inventar, acción sí, cosas distintas. inventar Claro. cosas simplemente. Y creo que finalmente lo que habláis como de toda una ficción, no sé si, o sea, hay una construcción de realidad con la cual la realidad opera, pero también lo humano ofrece como la capacidad de imaginar y poder imaginar cosas operando de una forma distinta. Claro, es que en el fondo si lo pensáis así como las teorías científicas, las épocas como del pensamiento científico también son ficciones, po. O sea, mientras se sostiene la ficción newtoniana, se pueden hacer ciertas cosas, pero llega Einstein y construye otra ficción, po, ¿cachai? Que permite hacer otro tipo de cuestiones, ¿cachai? No digo como que el pensamiento está alterando la realidad, sino que en el fondo el marco teórico que te estáis contando te lleva, te permite la ejecución de ciertas acciones que no serían pensables si es que no pensara ahí esa cuestión, po. Las religiones también son ficciones, po, ¿cachai? Que determinan ciertas maneras de estar en el mundo. Por eso es que un católico no se va a comportar de la misma forma que un mapuche, porque el católico piensa que Adán, o sea, Dios creó a Adán y Eva y le dijo a Adán, mira, toda esta wea que está acá es para que vos la administres. En Como cambio, el Simba el mapuche, Rey León. O claro, sea, sí. Rey León es Sí, sí, Simba. como el Rey León, pues, ¿cachai? En cambio, el mapuche le dicen, mira, tú saliste de la tierra igual que una callampa. Entonces, la posición en la que te pones de accionar sobre el mundo es Es súper distinta, distinta. po. No te podís apropiar de un territorio para explotarlo y vender las cuestiones, porque tú eres uno más de las callampas que crecen de ahí, po. En cambio, a vos tu Dios te dijo que esta weá era tuya, po, que tú estás ahí para administrarla, al menos. Entonces eso te pone en otra posición. Y esas dos son ficciones, como que la heurística los entendería como ficciones heurísticas, que no importa si Dios creó el mundo, si nacimos de la Tierra, da lo mismo. Lo que importa es el campo de acción que te permite en esa ficción, po, ¿cachai? Y el arte opera sí o sí como con esas ficciones. Por eso es que es posible imaginar como realidad es posible, y por eso como para volver al inicio, como que creo que la decolonialidad para nosotros como artistas puede ser algo muy concreto, porque implica hacer cosas. Como, Oye, ya que mencionaste el concepto de imaginación, imaginar, ¿desde dónde te sitúas, ambos, de dónde se sitúan para poder imaginar? ¿Y cómo desde el imaginario nacen ideas para lo que se dedican? O sea, yo creo que para mí, y también aquí quizás voy a citar a alguien, porque parece que es la tónica. No, yo parte de mi tesis de doctorado la hice a partir del pensamiento de un filósofo griego que habla ¿Ya? justamente de la imaginación y de lo imaginario como
el sustento base para la cohesión de una sociedad. O sea, la capacidad de imaginar es la capacidad humana que nos permite ser humanos, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que ahí justamente las artes en general tienen esa potencia súper grande en términos de creación porque están dispuestas para crear cosas, ¿no? O sea, no solo cosas, pero para crear en general. Entonces, cada vez que alguien haga una música, haga cualquier cosa que tenga que ver con práctica artística, está creando po, y está ejerciendo la posibilidad de ser humano fuertemente, que es finalmente la capacidad de crear es la que nos liga con lo que imaginamos, que no es necesariamente lo que pensamos, como que son cosas distintas, lo que pensamos es una cosa y lo que imaginamos es otra. A veces imaginamos cosas que no podemos decir, ¿cierto? Y que esas cosas que no podemos decir, aún así están operando para que las cosas funcionen de una forma en esta sociedad. Porque, por ejemplo, cosas muy ridículas como ¿por qué hay guerras? Como, no tiene sentido. ¿Por qué la gente se mata entre sí? Como, no hay un sentido como específico, funcional, operativo, que justifique que esas cosas sucedan, pero aún así suceden siempre y son como el sustento de la sociedad en la que vivimos, independiente si son malas, buenas, etcétera. Como que no tienen, bueno, sí tienen sentido, Sí, pero sí, no tienen un constructo lógico que nos permita entender de por qué suceden. ¿Me explico? Entonces, finalmente, para mí la imaginación está presente en cada uno de los actos creativos que podáis hacer como artista en general. Y eso para mí es la potencia que tiene el arte y en mi caso y en el del Andrés, la música, ¿no? Claro. Eso. Mm. Sí, me quedé pensando como que si me puedes repetir un poco la pregunta para ver cómo de dónde ¿De dónde encararlo. te posicionas para imaginar y cómo el imaginar, el acto de imaginar cuando imaginas, se desarrolla con tu trabajo? ¿Tiene qué relación con él? Ya, sí, 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 ahora entiendo. Yo Mi dije respuesta otra también, cosa. como dijiste, algo de reguete más bien filosófico, voy a decir algo súper concreto. Creo que como que la benzina para mi imaginación está muy en las cosas que yo hago ¿Ya? que no tienen que ver con la música. Por ejemplo, en todo lo que leo, en todas las series que veo, los animes que veo, los mangas que leo, como me gusta mucho esa idea como de tomar cosas de justamente de otros productos de la imaginación, de otros medios que no tienen que ver con el sonido y yo siento que yo los llevo hacia ese lugar. Voy a hacer una cosa súper concreta, ya que hablé como de mis prácticas de shiatsu, mis prácticas como ¿Sí? de artes tradicionales japonesas. Ya, yo llevo desde el 2014 haciendo shiatsu y el shiatsu se hace en el suelo. O sea, en posición de seiza, que seiza como que se traduciría un poco como la manera correcta de sentarse, así de graves son los japoneses, hay una manera correcta de sentarse y no otra. ¿Y cómo sería? Como sobre las rodillas, arrodillado en el suelo, con la espalda recta, como la posición de la meditación zen, Sí, ya. ¿ya? Y llevaba mucho tiempo haciendo ese tipo de posición por esa práctica, porque es un masaje que se hace en el suelo. Y eso terminó como en que aproximadamente en el año 2020 yo empecé a tocar con la guitarra acostado en el suelo. Y ahí hay algo como del imaginario, ¿cachai? Tú dices guitarra eléctrica, es mano izquierda en el mástil, mano derecha en las cuerdas o en la uñeta, como sea, Y pues sentado de esa sentado manera. de tal, no, yo digo sentado en una silla o Mm. parado, como la imaginario normal. Y otra práctica que yo hago que no tiene nada que ver, un día se me ocurrió, pero si yo paso tanto tiempo al día sentado en esta posición, ¿por qué no toco de esa manera? Y empecé a poner la guitarra puesta en el suelo, que es la cosa que justamente mostramos acá en el hub con el trabajo con sensores. Entonces ahí hay algo como de mi imaginación que no me vino de nada que tenía que ver con la música, ni con una técnica instrumental, ni con una estética, sino de una arte tradicional japonés. Venía haciendo karate y cosas que siempre te hacían sentarte así. Y como que en algún momento no es que yo pensé por qué yo no me siento así cuando hago música, sino que en un momento simplemente ocurrió. Me empezó a parecer cómodo poner la guitarra en el suelo y yo sentarme en el suelo. Y eso generó también como una cosa estética nueva, un sonido distinto, porque no es lo mismo tocar la guitarra puesta en el cuerpo que en el suelo, o que si yo la colgara del techo con unos arneses y la empezara a accionar distinto. Entonces, ese ejemplo que doy muy concreto es como de que creo que mi imaginación se nutre de puras weas que no tienen nada que ver con la música. Como que yo para inspirarme no Ay, escucho chuta. música.
No es que voy a ver la obra nueva de tal compositor o la nueva banda, eso lo hago como por placer, sino que en el fondo es como una investigación que forma parte de mi entretenimiento, de todas las cosas que yo miro. Oye, mira esto que apareció en esta serie, qué interesante ese concepto. Por ejemplo, ahora que está muy de moda todo lo cyberpunk, que se ha puesto por el videojuego, por las series que han aparecido un montón de series. Akira. Claro, yo de Oye, chico, yo bueno, crecí viendo Akira. Akira, Ghost in the Shell, mi papá me mostraba esas cosas, ¿cachai? Y hoy estoy trabajando como con sensor y con tecnología muy low-fi, que con mis amigos nos reíamos y decíamos el cyborg más pobre del mundo, como unos sensores Buenísimo. alimentados con baterías sacadas de celulares viejos, pero como ese imaginario que yo tengo de chico empezó a pegar en mi arte como 30 años después, ¿cachai? Y no viene de una corriente estética, artística, que yo lo vi en una obra, es como, oh, bueno, si todo el rato estoy viendo weas de robots y gente que tiene partes de metálica en el cuerpo, ¿por qué Oye, empezó a pasar en mi música, ¿cachai? Entonces creo que eso es mi relación como con la imaginación, de donde imagino. Y esta imaginación que decanta en procesos creativos, ¿cómo podrían definir su proceso creativo? El de ambos. Ya, yo podría decirlo porque lo tengo un poquito más pensado porque forma parte como ¿Ya? de mi proyecto de investigación para que postule el doctorado. Es como que un poco yo predefino ciertas como marcos que son como de varios niveles que ocurren al mismo tiempo. Hay como un marco más conceptual, simbólico, como ciertas temáticas que quiero trabajar en las obras, que después también hay como otro piso como de este edificio que se traduce en qué tipo de sonidos más o menos puedo trabajar, que emulen como estos símbolos o estos conceptos que estoy trabajando, y después hay como decisiones bien concretas, como que ya entráis a construir la casa y ya tenéis que pensar en cosas súper básicas, como qué tornillo vais a ocupar, qué martillo vais a ocupar, que a veces no tiene tanto que ver con la decisión, como con el marco simbólico que te estáis poniendo para la obra, sino de resolver como cositas muy concretas, y esto siempre es todo el rato como ensayo y error, que es parte del este procedimiento de la heurística musical. Como que no es una lógica proyectual, que donde yo tengo etapas, imagino todo lo que voy a hacer y después lo hago, sino que más bien en cada etapa, cada vez que voy avanzando, voy revisando todo lo que hice antes y hacia dónde imagino que las cosas pueden ir. Entonces es un proceso como más bien en espiral. Y la obra termina como cuando yo, o en muchos casos nosotros, porque mis últimas obras son más colectivas que individuales, consideramos que nos parece que está bien. O tenemos un deadline porque es un concurso, o porque hay que publicar un video, o porque es un El fondardo, deadline. algo Hay así. que terminar. Como que trabajamos con deadline. Pero en el fondo ahí como que se van desglosando como distintas cosas. Por ejemplo, ahora estamos pensando en una instalación con inteligencia artificial, con guitarras eléctricas, que se nos ocurrió, porque le queríamos hacer a la iglesia de la compañía, es un proyecto que vamos a postular el próximo año con los ingenieros que estamos trabajando. Queríamos ver qué pasaba si una inteligencia artificial la alimentábamos con todas las obras de corales de Bach, pero le enseñáramos cómo hablar en quechua, pensando en la iglesia jesuita, siendo Claro. los jesuitas los que instalaron de alguna forma la academia en América Latina y un espacio como una iglesia jesuita, pero recuperada por la comunidad para hacer arte, como que ahí empezaron a fluir como los conceptos. Entonces dijimos, ¿y qué pasa si las guitarras eléctricas son como crucifijos que están colgados, ¿cachai? Y esos crucifijos tienen unas webcam que reconocen tu gesto, y si tú te persinas, por ejemplo, pasa algo con el sonido en la guitarra y se van activando cosas. Entonces está la idea como Dios que te mira cuando tú te persinas o te confiesas, pero al Ese mismo Dios que tiempo la todo lo idea de ve. la vigilancia, y todo eso empezó ¿y ahí cómo lo hacemos? Pucha, colguemos sensores, colguemos webcam, ya pongamos la guitarra dentro de los confesionarios, ocupamos como la madera de los confesionarios como amplificadores, ya bacán, ¿y cómo lo Me programaríamos? encantan esas Podemos pelas de entrenar una cable. inteligencia artificial y meterle como los 500 corales de Bach y hacer lo que haga como corales, y después vemos si es que podemos modular las voces para que pueda como hablar en quechua. Entonces como es una especie de apocalipsis, así como ciber andino, como una cosa como... ¿Cachai? Entonces, mientras conversamos como de cosas muy conceptuales, los conceptos al tiro van definiendo como acciones concretas. Entonces la guitarra tiene que estar puesta como si fuera una cruz. ¿Cachai? Yo me tengo que poder como flectar, ¿cierto? Hacer una genuflexión frente a la guitarra, y la guitarra me va a responder porque tiene una cámara que me está mirando, ¿cachai? Entonces, como que así son mis procesos. No sé mucho qué voy a hacer antes, tengo como ciertas ideas, pero el rollo es como las ideas llegan hasta cierto punto y vamos viendo qué pasa. Y para mí eso tiene que ver con este tag de música experimental, que yo siento que me acomoda más decir que yo soy un músico experimental ahora a decir que soy un compositor, porque hay como una diferencia en la performatividad. Porque el compositor tiene un papel, escribe las cosas, hace ciertos borradores, prueba quizás algunas cosas, pero después lo entrega listo para que otros interpreten su pensamiento. Y mi idea es como un poco
si yo ya supiera de antemano lo que voy a hacer, eso me deja con una de dos opciones. O ya lo hice, o no me interesa hacerlo porque ya sé lo que va a pasar. Las dos me parecen aburridas. O sea, si ya sé lo que va a ocurrir, ¿para qué lo hago? Esa es como mi metodología, así como a grandes rasgos. Eh, a mí me cuesta un poquito más hablar sobre esto porque, claro, he pasado como por diferentes etapas en mi vida musical y justamente ahora estoy trabajando mucho en un proyecto que es de canciones y que es más popero, ¿no? Claro, que es Pero, otro que procedimiento, es po. otro procedimiento súper distinto. Como que sí, he hecho música así como todo muy escrito, así especificado, todo, hasta cosas más experimentales, pero ahora último estoy trabajando como de este modo. Y para mí lo importante, también retomando conversaciones anteriores que hemos tenido, eh, yo soy bien libre en términos del cómo componer. Tengo un método que no sé si es un método, o sea, es un método porque aparecen cosas a través de ese método, pero más bien me siento a tocar. eh, y cuando toco, aparecen cosas que me parecen interesantes, pero también, y vuelvo a esto como de buscar los conflictos, ¿no? Me voy dando cuenta cuando voy mediando eh, con ciertos constructos, con cierta ideario más como europeo, europeizante, y cuando no. Em, por ejemplo, no sé, hago un acorde y como que lo analizo y digo como, este acorde es tal, 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 tal. Y eso en general no lo hago nunca, como cuando estoy tocando, ¿no? Lo toco nomás y como que hago algo encima de eso, digamos, canto un poco y voy construyendo de esa forma sin preocuparme mucho, a pesar de que puedo hacerlo muy rápido, o sea, no tengo problema como hacerlo, la academia surtió Fue, efecto. claro. Em, pero claro, finalmente en esos pequeños, yo creo, en esos pequeños actos en donde ya dejáis de pensar de una forma y empezáis a pensar de otra y a su vez a sentir las cosas de otra forma. Pasa que para mí, como todo el rollo de mi tesis, me llegó a pensar en esto. ¿Por qué cuando hago un acorde estoy pensando que es un acorde? Si hay un montón de sonidos nomás. Como que, ¿por qué lo estoy pensando de esta Como forma? cuestionar la etiqueta en el fondo. Claro, que una etiqueta que finalmente media lo que estoy sintiendo también. Eh, Claro. Pero igual tiene ¿Cómo que ver con dejo? el significado y el significante, po. ¿Cómo? Que tiene que ver con el significado y el Claro, significante todo claro, el claro, rato. claro. Igual es necesario. Es necesario, pero a la vez, o sea, más bien, ¿cómo hago para poder hacer que eso que está sonando lo sienta de una forma distinta? Mm. Sí, yo entiendo igual lo que va y me hace pensar en una cosa que una vez dijo el Sergio Prudencio, que es un compositor boliviano, director de orquesta, que él fundó la primera orquesta experimental de instrumentos nativos, que tienen un La proyecto social OEI. además como cerca de La Paz, Bolivia, donde tocan ¿Ya? tanto música contemporánea como música de la tradición quechua aymara y trabajan con niños y niñas de comunidades, como bien interesante. Y él una vez vino a dar una charla a la Católica y dijo, claro, pues nosotros agarramos los instrumentos andinos y solemos pensar, por ejemplo, en las escalas que hacen, que suelen ser escalas de 5 sonidos, escalas pentáfonas, pentatónicas. Y dice, porque claro, pues yo agarro una quena y toco los agujeros y efectivamente hay una escala. ¿Ven? Hasta ahí bien, eso como que lo entiende todo el mundo. Dice, pero cuando tú ves cómo se hace la música y cómo suena, en una música tradicional, ninguna de las quenas está afinada exactamente igual a la otra, o eso vale para las tarcas, para los sicus, cualquier cosa. Entonces dice, y esta música es una música que se hace en grupos grandes, no se hace en un solista. Entonces, cada vez que tú estás escuchando una nota de la escala, en verdad lo que estás escuchando es como una superposición de notas con todos sus multifónicos, como que lo que estás escuchando es como un acorde gigantesco. Pero si tú escribieras esa música, escribirías la Una escala que están nota, tocando claro. todas en la misma. Pero lo que suena Es no tiene nada que diferente, ver con claro. esa escala. Entonces dijo como una vuelta re interesante, esto que nosotros pensamos que son escalas, probablemente para ellos no son escalas, po.
¿Cachai? Y eso tiene que ver también con esa idea que dice Kuch, como que el problema no es como que no cachamos nuestra realidad, es que carecemos de las herramientas conceptuales y tiene mucho sentido lo que decís tú, porque yo puedo tocar lo mismo, pero si no lo estoy pensando como escala, estoy pensando que lo que va a pasar es como una explosión de colores, como cuando todos soplan el tubo al mismo tiempo, claro que te relacionáis con ese sonido de una manera diferente. Claro, lo vives de una forma distinta y creo que en ese sentido, para mí, ese tipo de acto ya me posiciona de una forma distinta ante mis propias creaciones, ¿no? Eh, sí, creo que en esos pequeños actos eh, como que se da una vuelta de tuerca y finalmente lo que yo intento o lo que pienso constantemente es como subvertir toda esta epistemología que se mete en nuestra sensibilidad y que la empieza a mediar, cómo subvertirla, cómo, Jugando, ¿ah? jugando con lo que estás haciendo. Pero eso implica justamente a lo que hablábamos de la otredad, de la alteridad, ¿no? Para sentir distinto tengo que estar distinto, Ah, sí, como que tenéis que ¿cachai? Sí, como que tenéis que estar en otro estado y creo que eso es interesante como en relación a lo que hablábamos con la cultura, ¿cachai? Yo creo que también adentrarse en músicas de otras culturas, ya sean de acá o de otros lados, pero que no sean culturas occidentales, que tienen una concepción de la música diferente, como que si tú te metís harto en eso, podías eventualmente como ¡vup! Sacar la cabecita y como empezar a entenderlo desde otro lugar. ¿Cachai? Como por ejemplo lo que pasa con la música minimalista. Son todos viejos locos de la música académica de los 60 y 70, pero que a dónde se fueron a mirar. A las islas que estaban cerca de Indonesia, a Japón, a la India, y cacharon que ahí estaba la lógica del y que había como un pedal que era como eterno y sobre eso las ideas iban dando vueltas. Y eso, por ejemplo, contradice como toda la sintaxis occidental, po, del punto de buscar el inicio como la estructura literaria, que es como ¿cierto? El inicio, un desarrollo, un desenlace que es un clímax y después una bajada. Toda esa música de ciertos lugares de Asia no tiene esa estructura. Entonces los locos consiguieron a partir de esa observación empezar a pensar la música como cómo construir la música desde un lugar diferente. Y eso lo lograron como a partir de ponerse en contacto con otras maneras de, claro, sí, con otras maneras de producir el fenómeno musical. Entonces creo que eso de la otredad puede ocurrir al uno empezar a mirar otras músicas, que es como el tema de, por ejemplo, mirar nuestro folclore, nuestra música de los pueblos originarios, pero no desde la cabeza occidental, sino tratar de pensar desde las mismas lógicas en las cuales ellos producen esa música. Y la otra es la otra edad como de subjetividades también, po. Claro, Y eso claro. como que algo que se me había quedado en el tintero de lo que decía de mi proceso, eso es como pienso yo, pero en cada proyecto siempre trabajo con alguna persona nueva. Entonces como que la otra persona también es un vehículo para que yo pueda cambiar mi manera de pensar porque va a llegar otro ser humano con toda su historia y su vida y me va a decir, ¿y qué tal? ¿Y si lo hacemos así? Si lo hacemos-". Y yo Y como, oh, eso a mí conflicto. no se me hubiera ocurrido. ¿Cachai? Y con un contexto de arte experimental, eso es súper nutritivo, po, ¿cachai? Porque es como a mí nunca en la vida se me hubiera ocurrido, como alguien que me dijo, ¿y si colgamos la guitarra al techo? Guau, nunca se me hubiera ocurrido colgar la guitarra al techo. ¿Cachai? A ver qué pasa, no sé, no se me hubiera ocurrido solo, quizás en unos cuantos años más. Entonces creo que... Debo decirles que estoy súper impresionada con todo lo que hemos conversado porque me salté casi toda la pauta escuchándolo. Oh, no. No, pero quiero hablarles ciertos conceptos que me gustaría que desarrollaran Bacán. brevemente. Cuando me refería al jugar, que tú decías como, ¿cómo dejo de sentir esto para poder posicionarme desde otra perspectiva, tanto conmigo como con la otra edad? ¿Cómo ustedes posicionan el juego dentro de su trabajo? Ahí, dentro de esa experimentación, por ejemplo, que hablas tú. Em, claro, para mí el juego es como la posibilidad de hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Como, claro, de jugar a ser alguien distinto. Em, sí, o sea, para mí la música definitivamente es un trabajo, pero también en principio a mí me divierte mucho, ¿no? Ya. Es como un juego. A mí me gusta
a pesar de todo este discurso, yo soy muy de la escala y del arpegio, como que me gusta, porque también me gustan ciertas músicas que ocupan ese tipo de cosas, pero a mí lo que me interesa de eso justamente no es lo que estoy haciendo, sino que cómo eso me puede divertir o no, en el sentido de, claro, de eso, como cuando yo voy a escuchar una música que me llama la atención, no estoy pensando... eh, por ejemplo, con la improvisación, que es como algo que podría como estar cercano a algo de jugar, ¿no? Como de la espontaneidad del momento y eso. Cuando estoy escuchando a alguien que improvisa eh, y me gusta, como que no estoy pensando, está haciendo esto, otro, o analizando lo que hace, simplemente me gusta porque suena así, me divierte, me pasan cosas, y pienso que yo al menos como abordo la música, la abordo muy desde ahí, pues, como desde lo que me parece divertido, lo que me divierte. Y para mí el juego me divierte. Es como la base de por qué juego, ¿no? No voy a jugar algo que no me divierte. Y claro, como que siento que la música está siempre muy cercana al juego para mí. Siempre estoy jugando, cuando te contaba esto como de cómo creo, es básicamente Jugar. jugar con la guitarra o jugar con lo que tenga a mano o cantar o no sé, cualquier cosa. Para mí el juego al menos está muy presente en términos de... eh, ¿Tu claro, proceso creativo? claro, sí, sin duda, sin duda. ¿Y para ti, Andrés? Sí, estaba pensando en una pregunta que, o sea, bacán porque nunca me la había hecho. Eh, Creo que como que mi juego es como que juego como a explorar. Eso es lo que a mí me entretiene. Por ejemplo, cuando me relaciono con la guitarra, es como a buscar cositas. Es como que me metiera en esa playa que siempre he nadado, pero ahora quiero encontrar otra cosa, que no es esa conchita, no es esa estrella, otra cuestión. Y cuando la encuentro y me pasa algo con eso, ya sea como emocionalmente, como que me conmueve, o como que me interesa o me obsesiona un poco, empiezo como a minar eso, ¿cachai? Como a ver qué le puedo sacar. Creo que eso es parte muy de mi relación con el instrumento, como, oye, mira, caché que si toco justo en este milímetro de la cuerda, porque yo soy una persona un poco obsesiva, como justo en esa parte, suenan tres notas al mismo tiempo en un armónico. Ya, esa weá como que le voy a dar durísimo. Hackear Como lo las guaguas. establecido. ¿Es cachado? Como cuando las guaguas descubren algo y les gusta y le empiezan a repetir y lo repiten. Y hay como educadores también de primera infancia que dicen como que en lo que pasa con la guagua es como le gusta, lo repite, y como lo repite, le gusta. Y se genera como un loop. Entonces como que me tiendo a pegar con cierto recurso que descubrí como hueveando. Y ahí sí como que voy sacando mis perlitas. Y después de esas perlitas como que me armo un collarcito y las ordeno. Pero siempre se trata como de encontrar algo como que no estaba a simple vista y que me pasen cosas con eso. Y yo creo que por más como con todo el discurso que yo tengo como un poco que desprecia la técnica, soy muy obsesivo con la técnica. Pero no es como con la técnica instrumental de lo que implica tocar bien la guitarra eléctrica. Es como, Que la tocáis muy bien por lo demás. sí, tengo técnica así Es muy- Claro, pasé por todo eso, pero es como, no sé, como obsesionarse con una weá, como, ¿cómo puedo meter esa pelota de ping-pong en ese hoyo usando solo el dedo meñique? ¿Cachai? Como que ese tipo de cosas técnicas me obsesionan y Ya. como que meterme en eso, ese es como mi juego. No es como un juego tan entretenido, es como un juego como más obsesivo, como que me pego. Y ahí salen como mis ideas. Mm, igual es interesante como pensar que tanto tú como yo, como tenemos ciertos discursos que son como de apertura y todo, y a la vez somos súper obsesivos y técnicos para hacer lo que hacemos, ¿no? Claro, es Que que yo también creo que súper en eso académicos. también tiene que ver como con, como que yo cada vez me convenzo más como que los discursos de deconstrucción tienen que ser funcionales, ¿cachai? No tienen que ser, es como, no tengo por qué deconstruir todas aquellas cosas que se supone que son malas, porque alguien ahora, una nueva moral me dice que son malas, si a mí me resuelven como cosas de mi existencia, ¿cachai? Es como... claro, por ahí muchas cosas de mi formación académica, técnica, y como de la cabeza compositor académico, son súper funcionales y nutren caleta mi música. Pero probablemente de esas 15 yo me quedé con 5, porque me siguen haciendo sentido. ¿Cachai? Entonces sí, po, como que por más que no tenga un discurso de deconstrucción de ciertas cosas,
tú tenés igual como como esos safe spaces, esos lugares seguros que son muy necesarios además. Recuerdo algo como que le vi la otra vez un video a Brigitte Vasallo, no sé si lo ubican, que es No. una teórica feminista, queer, que dice como ojo con el tema de la deconstrucción, porque en el discurso de la deconstrucción podemos estar deconstruyendo una de las pocas cosas que nos protegen de la hostilidad de la vida en este sistema. ¿Cachai? Entonces, como si me pongo con esa obsesión de que yo, no sé, tengo que ser el más marxista, el más feminista, el más no binario, el más no sé qué, por ahí me estoy pidiendo algo que me resguarda. Y ella dice así como me encanta mucho su discurso porque es como muy sopesado, es como como muy poco ultrón, digamos, para tener ideas muy Es radicales. práctico. Claro, como, ojo que te podías estar piteando la única cuestión que te cuida de todos los horrores que están allá afuera. ¿Cachai? No, y Entonces, como autoimponerme, no, es que yo tuve una infancia súper religiosa, entonces eso se me impuso y tengo, pero por ahí la noción de Dios, no en mi caso, en absoluto, es algo que sí me resguarda del horror del sistema y como me tengo que pitear la única cuestión que me puede proteger, así como... Entonces, en ese sentido, como que yo cada vez me he vuelto más relajado, como con que asumir esa contradicción que hablamos también de lo mestizaje y de lo colonial, en que por ahí hay cosas que vienen de una cosa foránea que han sido impuestas acá, pero a mí más o menos me resuelven mi existencia y me hacen sentir feliz. Y por ahí no está tan bueno que yo me los cuestione todo el día porque me puedo no es causar más malestar y necesario. esta vida está llena de malestar, Sí. así como... Si mi organismo es eficiente, eficiente es mi ideología. Esa es la frase de Pablo de Roca. Ah, claro, sí, pues puede ser, pues, ¿cachai? Y como Bueno, también uno sabe hasta dónde llega, ¿cachai? Entonces, como abrazar esas contradicciones, como lo de la orquesta andina, como hacer una orquesta con instrumentos pero por ahí al señor Félix Cárdenas le resuelve la existencia eso y tiene que ver con cosas afectivas, biográficas y todo, y como que, no sé, ya estoy como medio cansado de meterme en la vida de los demás como para decirles como que esto debería ir revisar esto, porque esto es como incoherente. Policía de la Yo, moral. yo, yo- Claro, como la policía moral, como que... no, no con las Y el personas. arte también es para imaginar cosas Sí, po. posibles, pues, ¿cachai? Como universos así. Yo una vez leí un texto que decía un profe argentino que decía, pero ¿qué pasa si yo agarro a Spinetta y le pongo unas tarcas encima? En ese momento yo creo un universo nuevo, ¿cachai? Como los Andes y un acorde de blues de Spinetta. Y él decía como que el artista no tiene que estar amarrado como a estas cosas morales, ¿cachai? El artista está para imaginar universos posibles, ¿cachai? Universos que no existen. Entonces creo que abrazar esa contradicción que tú decís de tener ideas súper radicales, pero por ahí como si me gusta la escalita, me gusta el acorde, puta, la vida es un poco así, pues, ¿no? A veces no sabemos por qué nos gusta lo que nos gusta. La pregunta tiene que tratar de dos conceptos, la tecnología y la transdisciplina. Y cómo con la colaboración transdisciplinaria se potencia el uso de tecnologías y contribuyen a nuevas formas de expresión cultural. ¿Cómo? Yo creo que a través de la interacción social, por ejemplo, en términos artísticos, a través de la interacción social es la forma en que ocurren ese tipo de cruces. Ahora bien, yo siempre voy por lo mismo, que es que es justamente eh, lo conflictivo de eso es lo que a mí me interesa. Porque cuando, por ejemplo, no sé, te encontráis con alguien que trabaja en una cosa súper distinta y como que realmente quería acercarte a eso, se producen un montón de conflictos porque hay como códigos distintos, hay formas de trabajo distintas y hay personas distintas. Como que están moldeadas por un saber o por una disciplina, Claro, ¿no? formación profesional que le dicen. Y que en el fondo, y vuelvo atrás un poquito, ese conocimiento también está mediando a esa persona y cómo siente, cómo percibe las cosas, ¿no? Entonces, para mí, creo que la transdisciplina es básicamente un conflicto y creo que ese conflicto es justamente lo que nutre, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Como que creo que por ahí hay mucho que... O sea, develar que existen conflictos en este tipo de cosas, sobre todo cuando hay cruces, creo que es súper importante para poder potenciar el encuentro a ese conflicto y a partir de ahí que las cosas se vayan moviendo, ¿no? Y que se vayan transdisciplinando, por decirlo de alguna forma. Que finalmente como los campos de conocimiento se van ampliando. Y con eso la tecnología también se va ampliando, ¿no? Eso. Doy casi por finalizada la entrevista porque quiero que me mencionen. Pueden pensarlo brevemente.
Una película, un plato de comida y un disco o una canción, si ahora están pegados con algo. Está difícil. Me han hablado un montón de Tiene que cosas. ver con estar pegado, ¿o no? No necesariamente. Como algo que te está como pareciendo No, interesante te en este digo, momento. me refiero a una canción con que puede ser que esté justo esta semana o la Ya, por semana eso que pasada estáis pelando cable con escuchando eso. muchas veces una pura cosa. Oh, está bueno. Comida, parto la comida es lo más fácil. Algo que ¿Ya? me ha tenido pegado últimamente es como la comida india y tratar de perfeccionar mis recetas como Oh, qué rico. de esos masalas de lentejas y cosas así. Eso es algo que he estado comiendo harto rato y con arroz basmati, como buscándole ahí, obsesionándome también ahí como con los ingredientes y eso. En música. ¿Comida, Fabi? Yo de comida, 2. Ramen. Oh, qué rico. Qué rico el ramen. El Con otro día comí camarones. en un ramen Oh, rico. Sí, no, muy me rico. muera. ¿Dónde acá? ¿En la región? En Viña, creo La que el dirección primer... para no hacer promoción. No me acuerdo cuál es la dirección, tampoco me acuerdo el nombre, pero está en Viña. Ya. Y creo que es el mejor que he probado acá en La Quinta. Rico. Buen dato. ¿Tomodachi puede No, ser? Ay, me ¿Tomodachi? encanta. Me encanta mi negocio no, favorito de es sushi. otro. Mi restaurante Ya, ahí favorito te de lo voy sushi. a... Sí. El Tomodachi lo Bueno, amo. sí, rico Se lo voy a Tomodachi. dar. Y los completos, no Ah, puedo hoy sí, un olvidarlo. champipleto. Qué rico. Sí, que los completos me encantan. Sí, eso. Y una película, cada uno. La canción la vamos a dejar por el final porque eso es lo más difícil para ustedes. ¿Puede ser algo que sea otro medio que no sea una película? Así Sí, como puede ser una serie también. algo Está así, sí. bien, sí. Estoy muy pegado viendo un anime nuevo que salió que se llama Frieren. Y ¿Ya? es me parece muy interesante porque es como este típico tropo de anime de juegos de rol. ¿Viste? Como ¿Ya? que el caballero, mago, el enano, como toda esa Como cosa, como, Sí, sí. como hoy de rol medieval. Pero lo bacán que tiene es que la serie parte cuando la aventura termina. Y la serie solamente lidia con las consecuencias de la memoria, los recuerdos, los afectos que le ocurran a los personajes. Es como que el primer capítulo ya se terminó la serie. Parten con el Y final. claro, parte con la aventura que ellos tuvieron y terminó. Y después como todo lo que les va pasando y la protagonista, esto porque es muy interesante, tiene que ver con las emociones, con la memoria. Ya, Como, porque la protagonista es una elfa que es la maga como del equipo, pero que los elfos viven como miles de años, versus los humanos que vivimos con cuevas de 100 años. claro. Entonces como que todo un poco le importaba una raja, ¿cachai? Como para nosotros ver hormigas, po, ¿cachai? Hasta que se empieza a dar cuenta, como 50 años después, las consecuencias emocionales que habían tenido ese viaje. Es como cuando uno le pasa algo como medio heavy Sí, y po. te dais cuenta 2 Mucho. semanas después. Claro, pero a ella le pasa como 70 50. años después. En Entonces, proporción a los años que vive, po. claro, muy interesante, me parece que es muy linda, es súper conmovedora y habrá muchas cosas respecto de, claro, de las relaciones interpersonales, la memoria, aquellos detalles como de la vida cotidiana que son significativos, pero te la pone desde la perspectiva de un ser ficticio que por ahí no va a valorar tanto esas cosas como nosotros. Porque yo me acuerdo ese almuerzo con mi amigo que de la semana pasada porque fue súper significativo. Claro, pues, pero aquí te lo ponen como en una escala de tiempo. Claro, pero a ti te importa porque vivís poco, po, ¿cachai? Y todas las cosas pasan muy rápido. Eso he estado bien pegado con eso y ¿Cómo se me... llama? Frieren. Es el nombre de Frieren. la protagonista. Frieren. Y es como Frieren. que se salta todo el tropo de la acción y los combates y todo, porque no se trata de eso. Es un anime de ese género, pero se trata muy como de las emociones, de lo que les pasa. Me parece muy bonito y ando muy pegado viendo esa serie. ¿Tú, Fabi? Eh, Puede ser no puedo, película, no, serie. no puedo salirme del tópico. Estaba tratando de pensar en una película y estaba pensando todo el rato en anime. Está bien, Ya, yo voy veo a mucho. decir Joder, es dos. otaku. Sí, no, a mí me gusta. Oye, estoy viendo Monster. Me tiene mal. Dicen que es muy heavy esa serie, yo no la he No, visto. yo tampoco la he visto. Brutal, véanla, cuando ¿Pero la puedan. serie o la película? No, la Porque, serie. Serie anime ya. Monster, sí. Un Porque hay anime. una película que también es heavy metal. Heavy metal. Me acuerdo de un director que me gusta caleta, no me acuerdo su nombre, pero tiene una serie de películas. Y una es La chica que saltaba a través del tiempo. ¿Pero un anime? No, es una una película de película. anime. No, una película de anime. Ya. La chica que saltaba a través del tiempo. Es buena. Y también me acordé de una serie que a mí me gustó mucho porque que también es anime, porque trataba como, es como parecía a Samurai X, pero no trata el tema de los samuráis, sino que trata como todo el tema político de la era Meiji, todo ese Ajá. rollo. ¿Cuál es? Se llama The Golden Kamuy.
de Golden Kamuy. Y es muy bonita porque es como un ex soldado que se encuentra con una chica como de 9 años que es como de una tribu indígena como oriunda de Japón, Ya. que creo que son los Inuit. Ay, sí la empecé a ver. Es muy Es buena. entretenida, Y pero es no la he bacán, terminado, ahora y sí. es muy linda porque como que hay muchas escenas que son muy Ghibli en Sí, términos el de que... lobo. Sí, pero también como las comidas, como que mucho de las comidas. Ah, ya. Y es muy linda, tiene la historia y aparte que hablan harto como de la situación política en ese tiempo de Japón. Hace poco salió una temporada que todavía no la veo, pero la encontraba muy buena cuando la vi. Y súper desconocidas. Vi unos 2, 3 capítulos, pero Monster me dejó de vaina para atrás. Terror psicológico, pero así, puro y duro. Yo me Ya. tengo que recuperar todavía el impacto emocional del final de Attack on Titan. De hecho, Ay, yo es creo Todavía- que que no la, no no la estoy seguí todavía viendo. con la depre, así que no estoy listo para cosas tan densas todavía. No. Cuénteme, un disco, una canción, una banda, un artista, un intérprete, un compositor. ¿Puedo empezar yo? Si quieres? Sí, por supuesto. Mira, yo estoy súper pegado ahora último. Estaba escuchando. Esto nada que ver con todo lo que estamos hablando, pero a la vez se acerca un poco. Estoy pegado con un disco. Yo no conocía este grupo antes, pero empecé a escuchar este disco y me fascinó. Que es un disco de Raguayana que se llama ¿Dónde están las cornetas? Más bueno que la mierda. Hawaiana, Sí, no, es que no les conozco. es un grupo venezolano ¿Ya? que tiene varios discos, tiene harta música que es conocida, pero yo no los conocía personalmente. Y escuché este disco y me gustó harto. Es que pasa que a mí me gusta mucho bailar. Eh, y este disco tiene mucha música que es como media, como que se puede bailar, ¿cachai? Y está muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y para ti, Andrés? Ya, yo como pegado con algo nuevo, no mucho, como ¿Ya? que retorno a mis clásicas playlists, tengo unas playlists como muy como de post-metal, así bien para abajo, mucha reverb, las voces muy atrás, así como los Radiohead así del black metal, que es una banda que se llama Alcest. Tengo una playlist con varias cosas, son unos franceses, pero que hacen como un post-metal así como muy sónico, como Ya. la guitarra con mucho efecto, y unas canciones muy lindas. Pero eso es como que están en mis playlists, siempre dando vueltas, no es que esté pegado con eso. Pero es parte Y importante de tu... claro, de mi habitual. Y lo último que descubrí por un amigo fue una banda de thrash metal de Santiago, que son puros cabros chicos, deben tener como 20 años, que se llama Insecurity, y es como escuchar así como Metallica de los primeros discos, Ya. y los cabros tocan súper bien, los temas están súper bien compuestos. Insecurity, mira, buen Insecurity data. se llama, y es muy bueno, hay como unas tocatas en vivo, como tipo estas como en sesiones en estudio, Ya. donde tocan los temas, bueno, así buenísimo. Y como que también las estructuras formales, la armonía, son como esos temas súper complejos de Metallica antiguos, como el Ride the Lightning y todo, pero son unos pendejos así de Santiago, y que tienen como el pelo Thrasher, todas las siglas, el bigotito, así. Y sí, he estado como escuchando ese disco harto, como... Bueno, son buenos bacán. datos. Sí, tengo un amigo que también es como de mi edad y que es metalero, pero que siempre me muestra bandas de cabros jóvenes. Está Y bien. bacán, siempre estoy escuchando como las cosas que me muestran. Sí. Refresh. Sí. Oye, quiero darles las gracias por haber estado en este nuevo capítulo de El Hub Creativo, del podcast del Hub Creativo, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias.